Pues hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy tengo la suerte de tener como invitado a Nahuel García, con el que vamos a hablar acerca de las claves para tu página web. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu página web? ¿Cómo puedes hacer que tu página web sea más atractiva, etcétera? Para las personas que no me conozcáis, soy Rayitox, este es el canal de Rayitox. Y en este. Bueno, y en este. ¿Qué os iba a decir yo? Perdona, es que acaba de pasar ahí. Mi hijo debería. Las cosas que pasan en los Sí, vivos. sí, sí. Bueno, No nada, hay eso. Me problema. podéis encontrar en mis redes, Instagram, webs, etcétera. Y venga, vamos a empezar por. Supongo que lo que habíamos comentado, ¿no? Primero hacemos un poco como un repaso a qué consejos se le podría dar a los artistas que quieran mejorar su página web o que quieran darle otro enfoque. Y luego lo que podemos hacer es, si queréis que analicemos vuestra página web, pues nada, pues comentarlo. Ya sabéis que normalmente damos prioridad a la gente que haga superchats y que de alguna manera es como que tengan mucho, mucho interés en que hagamos el análisis de su página web. Y nada más. Si no, pues Empecemos ya iremos entonces. viendo. Venga, va, vamos a darle. En primer lugar, es un placer estar aquí otra vez contigo, Rayitox. Estoy muy, muy cómodo contigo. El directo que hicimos el mes pasado fue súper bueno para mí, con un montón de gente, un montón de dudas, consultas, preguntas, etcétera. Mm, Estuvo muy, muy bueno. Mi nombre es Nahuel García Busemi y me dedico a ayudar y asistir a artistas en todo lo que tiene que ver con la monetización de su arte, ¿no? Y una de las áreas que trabajo es la página web, cómo tiene que ser la web, cuál es el contenido que tiene que haber en la web. Todo artista hoy debe tener una web, hoy lo vamos a contestar acá, ¿no? ujú. Así que vamos a conversar de todo esto. Antes de arrancar, le quiero mandar un saludo al señor Fernando Castro, que él vio el directo nuestro y dijo algunas cosas. Y estoy muy contento porque dijo dos cosas muy buenas. La número uno, que tengo cara de bueno. Gracias por eso, pero bueno, uno tiene la cara que tiene, me salió esta cara. Pero bueno, y la número dos, que mi dialéctica es bastante interesante. Eso sí que ya es mejor, porque la dialéctica es algo que se mejora, se entrena cómo hablar mejor. Entonces, yo lo tomo como un piropo, como se le dice aquí en Mm. Argentina. Muchas gracias, un gran saludo, Fernando. Así que yo creo que hay, primero que nada, cinco claves a tener en cuenta en el diseño de una página web de un artista. Y estas claves que voy a contar ahora se aplican para cualquier artista de cualquiera de las disciplinas del mundo artístico, que cada vez son más las disciplinas del mundo artístico. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar arte, hace muchos años atrás, el cine era el séptimo arte y ya era el último, el séptimo arte, y solamente había siete. Y el cine era el último, el séptimo. Ahora tenemos creadores de contenido, criptoarte, bueno, todo se amplió muchísimo el mundo, Mm. pero estos puntos que voy a exponer ahora se aplican a cualquier artista. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender primero es eh, cuál es el para qué en relación a tener una web. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿me conviene más una web, un blog? ¿Qué me conviene más? ¿No? De Mm. hecho, uno de los primeros videos que yo tengo en mi canal subidos, hablo sobre este tema, una web o un blog. Es un video muy antiguo, tiene como 6 años o más todavía, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que en relación a todo esto, siempre es mucho mejor tener una web que no tenerla. Entonces, acá ya estamos empezando a dilucidar el primer concepto, ¿no? Tengo que armarme una web, es mejor tenerla que no tenerla. Entonces, sí, habría que hoy tener una web. Vamos a exponer cómo tendría que ser esta web, ¿no? Anteriormente estaba muy de moda el blog, y cuando digo blog es el blog con B larga, ¿no? No el blog con V, que es el video blogging. El blog Mm. con B larga era escribir todos los días como una especie de diario que el nombre era blog. Hace muchos años estaba de moda, de hecho hoy hay algunos influencers del marketing y de distintos rubros que todavía tienen su blog escrito.
Mm, Son muy de un segmento, muy de nicho, digamos, pero están todavía. mm, Lo primero que hace falta que tengamos en cuenta a la hora de crear una web es el objetivo que va a tener esa web. O sea, la pregunta que yo me tengo que contestar y que te invito para que te contestes es, ¿qué quiero que suceda? ¿Qué quiero que suceda con mi web? Quiero vender, la voy a usar como de marca personal, voy a incorporar mis cursos. ¿Qué quiero que suceda con esa web? En relación a qué quiero que suceda, se nos van a disparar un montón de alternativas. mm, Pero es importante que nos preguntemos esto, porque todos los contenidos que estén en tu web tienen que estar alineados al objetivo que quieres que suceda. O sea, voy a dar algunos ejemplos que son los más comunes, ¿no? Por lo general, un artista me dice, yo quiero vender por mi página web. Bueno, entonces, todos tus contenidos, todas tus secciones de tu página web tienen que estar enfocados a la venta. El copy, los textos, las fotos que ponga, tienen que impactar en el público para que quiera comprar y despertar emociones de compra, ¿sí? mm, Que no es lo mismo que el tener una web como un ecosistema de toda tu marca personal, ¿no? mm, Entonces, este es el primer punto central. ¿Qué quiero que suceda? El preguntarte qué quiero que suceda, tenerlo claro para que puedas diseñar contenidos, secciones y todas las partes que tenga tu web para lograr ese qué quiero que suceda. Número dos, que este es un tema central mm, para mí. Por lo general, los artistas piensan en lo que ellos quieren contar y eso es lo que quieren colocar en su web y no tienen en cuenta al cliente. Entonces, a mí me pasa que yo entro en una web de un artista y me encuentro con textos que son larguísimos, que nadie los leerá nunca. mm. Eh, en algunos casos ni muestran sus fotos, entonces uno no sabe quién es el artista que está detrás de toda la obra, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que van en contra de este principio que es el ponernos en los zapatos del cliente. Tener claro qué es lo que el cliente busca, o sea, qué busca y alinear el qué busca con el qué quiero que suceda. Puede ser que una persona que entra en tu página solamente busque información y no busque el comprarte. Entonces, si la persona busca información, tiene que estar pensada la web para brindar esa información que la persona está buscando. ¿Sí? De ahí que las secciones pueden ir cambiando entre una web de un artista y la de otro artista, porque no todos van a brindar lo mismo y no todos quieren que suceda lo mismo y no todos van a brindar la misma información. Mm. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, vamos a ir a ejemplos puntuales. Vamos a suponer que eres un artista de la música que das clases de guitarra. Sería importante que en tu web hubiera fotos de tus clases, testimonios de alumnos, porque esa web estaría pensada para captar más alumnos, que no es lo mismo que si el músico se enfocara, en este mismo ejemplo, en tener espectáculos en vivo. Tendría que tener otras secciones con otras fotos, ¿no? Y esto, lo más importante también en todo esto es que ya entramos en el tercer punto, que es el tratar de que la web sea simple y minimalista. ¿Por qué? Porque los artistas quieren colocar todo en su web, que en su web estén sus clases, sus conciertos, el disco nuevo. Entonces, eso al final crea caos, porque la persona que entra busca algo puntual y si tiene que empezar a correr las ramas del árbol, esto no, esto tampoco, Mm, se va a cansar y se termina yendo. Entonces, las web que son generalistas, que abarcan clases, esto, lo otro, no suelen funcionar en general. Por eso lo que yo sugiero es que elijas un área y que esa área sea la que más muestres en tu web, ujú, ¿no? Eh, Porque no hay que confundir a la persona que ingresa en la web. Si la persona se confunde, se termina yendo. No va a estar un rato largo hasta que encuentre esa información que busca. Si no la encuentra rápido, la gente se va. Y hay estudios que dicen que aproximadamente una persona se mantiene en una web
menos de 11 segundos. Imagínate, ¿no? O sea, entran en la web y si no encuentran eso que buscan en menos de 11 segundos, se fueron. Entonces, Mm, son clientes que estamos perdiendo si no diseñamos la web de una forma ordenada, clara y limpia para que la persona entre y encuentre rápido el contenido. Cuarto punto para que tengas en cuenta, que esta es otra gran consulta. Che, Nahuel, me dicen, ya tengo mi web, hace 15 días que tengo mi web, pero no vendí nada todavía. No, o sea, la web sola no vende. Hay que hacer acciones complementarias de todo esto. Y para mm, esto tenemos que entender que la web va a ser una parte de tu ecosistema de venta de arte o de promoción o de visibilidad, ¿no? O sea, no tengas una web y esperes vender solo con tener una web. Te sugiero que empieces a mixturar tu web con tus redes sociales, con la creación de contenido en YouTube, en Twitch, en las plataformas en donde consideres que se encuentra tu público, ¿no? Y ujú, que empieces a pensar en crear una tribu y que de esa tribu la web sea quizás el cuartel general, ¿no? En las guerras hay un cuartel general en donde se juntan los generales a diseñar estrategias. ¿Qué hacemos hoy? ¿Mandamos cañones? ¿Qué hacemos hoy? ¿No? mm, Entonces, yo veo la web como con esta metáfora, como el cuartel general de nuestro emprendimiento. Pero no esperen que solo con la web alcance. O sea, tenemos que diseñar acciones una vez que tenemos la web para atraer público y que ingrese en nuestra web. Y para eso están muy buenas las redes, o sea, para ujú, empoderar a nuestra web. Esto nos da un punto ya súper importante, que es, no pongas tus redes en tu web arriba de todo, porque la primera información que va a ver el público son tus redes, van a clicar en tu red y se van a ir de tu web, no se van a quedar en tu web. Entonces, ¿tienen que estar tus redes? Sí, pero abajo de todo, no arriba en el banner. Abajo de todo, para que primero miren los contenidos que hay en tu web y después el que quiere explorar algo más pueda ir a tus redes. Esto como punto central ya, ¿no? vale. Eh, y otra idea para crear tribu es el tener en tu web contenidos de regalo, descargables, información para que se suscriban a un newsletter y un día por semana enviar información valiosa. Y cuando hablo de información valiosa no es publicidad de suscribite a mi curso de arte o próximo sábado espectáculo en vivo. No, o sea, eso es parte de la publicidad. Yo hablo de contenidos de alto valor que les aporte a tu público y a tu tribu, ¿no? Entonces es importante empezar a pensar en todo esto, en el diseño, si hace falta de un newsletter, cómo tendría que ser el newsletter, qué tipo de contenidos les interesa a tu tribu, si sos artista plástico o bueno, en el caso de un pintor, quizás un contenido que le interese a tu público tenga que ver con la educación en relación a la pintura, porque por lo general el público que consume pintura no sabe mucho de arte, es un público Mm, más neófito que conocido de arte, ¿no? Y esto pasa en general en casi todas las artes, o sea, los consumidores de arte les gusta un poco ese arte, pero no son especialistas del arte. Entonces, si empiezo a crear contenidos educativos de mi arte, voy a atraccionar seguramente ese tipo de público que van a conformar mi tribu, ¿no? Y acá ya entra en la creatividad de cada uno y pensar, bueno, mi tipo de público, qué es lo que no sabe, qué es lo que sí sabe y el conocer al público, ¿no? Para ujú, diseñar la web con contenidos que sean completamente atractivos y que terminen enamorando a tu tribu para que quieran entrar en tu web. Por eso, una idea buena de todo esto es el que cuando crees un podcast en vivo se publique también en tu web. O cuando lances un nuevo video en tu canal de YouTube, se vea también ese video en tu web. Entonces hay muchas personas que van a tener que entrar en tu web cada 10 días. Vas a estar incrementando el tráfico a tu web
con los contenidos que están en tus redes, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a usar la creatividad y a jugar con todo esto. ¿Fui claro hasta acá en todo esto, Súper claro, Rachitos? súper claro. Según vas hablando, voy pensando un montón de ideas y cosas que tendría que mejorar. O sea que, Exactamente. Y sí, sí. el quinto punto y último de estos que voy a conversar hoy tiene que ver con empezar a pensar en acciones de atracción para la página web, ¿no? O sea, una es esta, la que te comenté, el crear, o sea, el replicar tus contenidos que están en todas tus redes Ujú. en tu web. Entonces hay gente que va a querer entrar en tu web casi con regularidad para encontrar todos tus contenidos juntos, ¿no? Esta sería una acción. Otra acción de atracción sería quizás el crear un aviso pago en Facebook para que ingresen a tu web y que puedan ver el último artículo de tu blog que está solo en tu web, ¿no? O sea, empezar a jugar con todo eso y empezar a pensar en acciones de atracción, atraer público. Yo acá hago siempre una misma metáfora en cuanto a ejemplo, ¿no? Es como cuando vamos a seducir a una chica, o sea, está el juego del gato y el ratón. Por lo general, el ratón es la chica y el gato nosotros, entonces la perseguimos. Y me parece a mí que lo interesante es invertir los roles, convertirme yo en el ratón para que la chica me persiga. En este caso voy a tener que usar estrategias de atracción para atraerla. Dejo de perseguirla y me pongo en el otro lado. En terminologías de marketing, esto es el outbound marketing, el inbound marketing. El outbound marketing son acciones en donde voy a buscar al cliente. Las publicidades pagas en Facebook, por ejemplo, son acciones que yo hago para ir a buscar al cliente. En cambio, el inbound marketing son acciones de marketing que voy a hacer para atraer el cliente. Todo lo que tiene que ver con creación de contenidos, esto que hacemos nosotros ahora, un video en YouTube, es una acción de inbound marketing. Estamos atrayendo a la gente, creamos un contenido que atraiga. Entonces, ninguno es mejor y ninguno es peor, son dos caminos. O sea, no es peor ser el gato o el ratón. Son Ujú. distintos caminos y cambia todo en relación a donde uno se pare en cuanto a las acciones que vamos a empezar a hacer en todo esto. ¿Sí? ¿Me explico en esto? Entonces, Sí, 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 súper claro, súper lo claro. que hay que ver es qué Ujú. acciones de atracción yo puedo hacer para atraer gente a mi página. Una acción es regalo algo en mi página, un libro, un videocurso corto para que las personas entren y se suscriban y accedan a este videocurso de 5 videos, ¿no? Una locura de un curso de 80 horas, no, un curso de 5 videos, pero para poder acceder a ellos tienen que entrar y suscribirse. Voy a crear una suscripción por WhatsApp o por mail o por Telegram. O sea, empezar a pensar en todo esto para empezar a diseñar acciones para crear tu tribu y nuclearlos en distintos lugares donde puedan ver tus contenidos de arte, ¿no? Te voy escuchando y lo que voy pensando también todo el rato es que realmente se necesita mucho trabajo, ¿no? También. O sea, a nivel de planificación, estructura, o sea, wow, me pregunto cuánta gente que nos esté escuchando ahora, perdona por mi afonía, estoy un poco afónico, me pregunto cuánta gente de los que nos estén viendo tengan la capacidad y tengan el conocimiento como para hacer todo esto de lo que estás hablando. O sea, muchas personas es como que igual am, pueden tener la intención y empezar a tomar notas de todo lo que has dicho, pero ostras, realmente hay un trabajo ahí detrás. O sea, esto te puede llevar semanas o incluso más tiempo. El llegar a Sí, preparar toda esta estructura, preparar una web. Y ya no solo el prepararlo, sino luego el mantenerlo, ¿no? O sea, tú tienes una página web que sientas que ya está armada en esta línea y que lo tengas todo. Todavía no, no. ¿eh? Yo Ujú. creo que las páginas web es como una escultura de plastilina. No la terminamos nunca, digamos, ¿no? Ya. Todos los días uno la mira y acá me faltaría ahora el podcast, que no lo tengo en mi página web. Bueno, tengo que ver para el mes que viene de incorporar el podcast. Cuando ya está el podcast, me doy cuenta que lanzo un curso nuevo, no está en mi web, entonces, Hmm. y tendría que hacer cambios, porque si agrego el curso, voy a causar una confusión en la gente que no estaba interesada en el curso. Entonces,
yo veo la página web como un entorno cambiante y está bien que así sea, porque el proyecto y la carrera de un artista es todo el Sí, tiempo sí, es cambiante, estás cambiante, todo el, porque claro, estamos en claro. contextos cambiantes, bueno, ahora en pandemia, en un entorno cambiante también. Entonces, las páginas web van a tener que ir cambiando en relación a todo esto. Sí es cierto, en relación a lo que comentabas, que hace falta un tiempo, sí, pero tampoco es tanto tiempo como el artista cree. O sea, esto es como si nos tuviéramos que comer un elefante. Al principio lo ves y esto es mucha carne, ¿cómo la como? De un pedacito por vez, digamos, ¿no? Mm, Entonces, lo más importante es darnos cuenta de que es importante que tengamos una web, sí, también es importante tener una web con estrategia, porque si no, el tener una web porque sí, por tenerla no sirve de nada tampoco, ¿no? ya. Para mí esto es como jugar una partida de ajedrez que vi en una foto que estás con un tablero tú. Mm, Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo puedo entrar a jugar sin ninguna estrategia y lo más probable es que pierda, porque mi contrincante casi seguro que tiene alguna estrategia. Entonces, si yo entro sin ninguna estrategia, voy a entrar en la estrategia del otro. Voy a terminar perdiendo. O sentarme a estudiar estrategias y aperturas, la española, la italiana. Entonces ya entro con una estrategia y con un objetivo puntual, ¿no? Entonces mm. puede ser que pierda también, pero es más probable que no suceda, porque previamente me tomé el tiempo de diseñar una estrategia. Y con vivir del arte yo creo que pasa lo mismo, ¿no? O sea, el 90% de los artistas no planifican, o sea, no está en su agenda Mm. el planificar. Y es un gran problema para mí, porque entonces van yendo a donde el barco lo lleva, digamos. Están en un barco y no tienen el timón de ir acá o de ir para allá. Van yendo a donde el viento entra en la vela del barco y te lleva. Entonces, Mm. sí es cierto que hay que planificarlo, pero tampoco es tan complejo como el artista piensa. O sea, yo lo que, o sea, por lo que has ido contando, pienso que quizá no es tanto el prepararlo, que creo que es un trabajo, de prepararte la web, el tratar de que todo apunte hacia la web, que en la web a la vez tengas tu tienda o tengas tu, no sé, tu apartado en el cual vendas lo que sea que estés ofreciendo, o no sé, o como pienses monetizar tu trabajo, ¿no? Sino todo este trabajo posterior en el cual lo que estás haciendo es, como tú has dicho, crear tu tribu, ¿no? Porque si tienes que llevar una cuenta de Telegram o una newsletter donde tienes que aportar un contenido, más luego aparte crear, más luego aparte, ¿sabes? Es quiero decir, todo ese tipo de pequeños factores que están ahí orbitando, claro, es un tiempo que tienes que dedicar y ya no se trata de hacer un proyecto de voy a hacer mi web y me olvido. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de que hay que sembrar para que continuamente esto esté en marcha, ¿no? Exactamente. Para que vaya funcionando, ¿no? Mm, Sí, y tampoco pensar que tengo que tener Telegram, tener WhatsApp, tener email marketing. No, o sea, hoy hay muchos caminos, no tenemos que tener todos, pero sí está bueno que empieces por un camino claro, con un mapa en tu camino, digamos, ¿no? Y muchas veces tener la flexibilidad para ir cambiando el mapa en el camino, porque por mm, ahí yo pienso que va a ser el email marketing, por poner algún ejemplo, después lo empiezo a hacer y veo que no funciona eso, entonces tengo que dejar esa estrategia y buscar otra. Eh, pero yo creo que la clave acá está en que no nos empecemos a agobiar, porque si no ahí ya estamos claro. perdidos antes de empezar la partida, digamos, ¿no? Es Mm, como tener las piezas en tu ajedrez, en el mismo ejemplo de antes, y pensar, uff, estoy jugando con el número uno del mundo, pierdo seguro acá. O sea, ya empiezo ya, a jugar con la primera jugada pensando en que voy a perder. ya, ya, Entonces, ya, ya. para mí Es la verdad. clave es empezar de a poquito y luego ir incorporando en la medida en que vas aprendiendo y te transformas en un artista más productivo y efectivo, Mm, incorporando más cositas de todo esto, ¿no? mm, Pero sí es clave que hoy hace falta
tener idea y estrategia de la creación de tribu, la creación de audiencias y de la creación de público, cualquiera que sea el arte que hagas. Porque incluso si nos metemos en el criptoarte, hay ejemplos de Beeple y hay ejemplos de un montón de artistas que venden arte en millones de dólares. Bueno, un desconocido entre $100 y $1000 vende ahí una obra de arte. Mm. Pero bueno, luego están los casos que todos vemos en blogs, en distintos lugares, de millones de dólares. Pero esos artistas que venden sus obras en millones de dólares ya tienen una audiencia de antes. Beeple, antes de poder vender eso, ya tenía 2 millones de suscriptores en Instagram. Ya tenía creado un público y una tribu. El caso de Blau, el cantante, el rapero, también lo mismo. O sea, son músicos que mueven más allá. Entonces es mucho más fácil vender un non-fungible token en $1 millón, porque ya tienen creada la tribu. Entonces no nos tenemos que olvidar que lo primero de todo esto es crear la tribu. Y para crear la tribu vas a necesitar un ecosistema. Hoy, por suerte, la mayoría de las herramientas estas son gratuitas, incluso para hacer tu web. Yo ya tuve como 4 webs, todas las pagué. No estaba ni Wix, no estaba Weebly, no estaban todas las alternativas que hoy hay gratuitas, que si quieren investigar, hoy ya no hace falta invertir dinero. O sea, hoy un diseñador te cobra más o menos una web común entre $100 y 200, aproximadamente. Vale, no una web hecha por un diseñador. Hoy estos costos puede ser que no los asumas al principio. Antes no. O contratabas un diseñador o no tenías web. Hoy tenemos un montón de alternativas que hoy te cuento 4. Una es wix.com, que te la voy a escribir en el chat después todas Sí, sí. para que te La queden. conozco, WordPress, ¿no? Claro, exactamente. WordPress, luego está Weebly. WordPress sigue siendo, o sea, para mí es la mejor alternativa, pero sigue siendo un poco la más difícil todavía. Wix es más fácil, son plantillas más, o sea, es como a prueba de tontos. WordPress es como nivel 2 para mí, ¿no? Luego está Weebly, que es anterior a Wix y es muy similar a Wix. Se llama weebly.com. También uno entra y se crea su web con plantillas que tiene. Incluso Google te brinda un servicio. Dentro del Google Drive hay una parte para crear un sitio, Google Sites, que está dentro del Google Drive. Cuando creas un documento, etcétera, se te abre ahí un sitio de Google. Y es lo mismo, creas un sitio adentro de Google, ¿no? Entonces, hoy hay un montón de formas y que encima son gratuitas. Es más, lo que yo sugiero para empezar es que no paguen todavía, que lo hagan de forma gratuita, porque si no estás ni monetizando tu arte, no gastes dinero en cosas que hoy las podemos hacer nosotros gratis, digo, ¿no? Sí, quería, bueno, lo único que, por ejemplo, cuando tú te haces una página con WordPress o con Wix o así, o sea, tú puedes hacer que el diseño no te cueste porque te lo haces tú misma o tú mismo, Exacto. pero el alojamiento para que sea un .com o .org o .arg o .es o lo que sea, eso sí que te va a costar, tanto en lo que es el nombre como lo que es el alojamiento. Y ahí ya, bueno, aunque sea más barato de lo que era antes, pero sigue siendo dinero, tienes que invertir todos los años, hay un pequeño capital, ¿no? Pero sí que Exactamente. es verdad que puedes como mínimo ahorrarte el tema del diseño porque te la puedes hacer tú y es realmente fácil. Yo he hecho tanto con Wix como con WordPress y es verdad que Wix es quizá la más sencilla a la hora de poder hacerla, pero WordPress también te da como bastantes más opciones a la hora de customizártela y de poder trabajártela y como conseguir algo más profesional, sobre todo a nivel de metadatos y a la hora de, Exacto. de trabajar con Google. Creo que funciona mejor WordPress que Wix. Bueno, es mi sensación, tampoco soy un experto, No, pero pero sí, sí, por es cierto ahí. esto. O Mm, sea, o sea, como te comentaba, WordPress es lo más ideal y cada vez es más simple crear una página en mm. WordPress, ¿no? Sí, también tiene Incluso puede plantillas, ser que te sí. crees un blog, se ve igual que una web, un blog, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y eso ya Mm, viene ya con todo, para que pongas acá una pestaña, otra pestaña, bien, bien fácil. mm, Aún así, yo creo que Wix y Weebly son más fáciles aún que WordPress, ¿no? Entonces,
Y más para un artista en donde cuando escuchan palabras como el metadato dicen, no, no, ¿qué es eso? Me quiero morir, ¿no? O sea, son palabras que los artistas no están muy Mm, acostumbrados. Entonces, yo sugiero ir de menor a mayor, que empiecen por lo más fácil. Yo creo que hoy es Wix o Weebly. Si quieren un poquitito más y mejor, porque sí, es cierto, WordPress es mucho mejor, pero también es un poquitito más complejo, no tan fácil como Wix, ¿no? mm, Entonces, si quieren ir a un poquitito mejor con WordPress, eh, o bueno, como les comentaba, en Google Sitios se crean hay un nombre de el nombre exacto es One Page Web, que son las webs de una sola página, vale. que para mí, para un artista, es muy bueno, ¿no? O sea, eh, no tiene muchos tipos de funcionalidades ni para descarga de plantillas ni cosas, o sea, para que entre un usuario, un cliente y se descargue algo, pero se Mm, crean una web bastante rápido y es el formato de una página, ¿no? ujú, Eh, Esto en WordPress hay temas de One Page Web. Entonces ingresan dentro de WordPress, tienen un montón de temas de One Page y se crean en una sola página. Esto mm. cumple prácticamente con las primeras funcionalidades, ¿no? Que sea limpia, simple, la creas en una tarde porque no le pones todo el contenido de toda tu vida. Entonces puede estar bueno eso. Mm. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas con esto? Sí, bueno, yo por ejemplo, si quieres que veamos mi página y la vemos desde el tuyo, te digo que, o sea, desde mi ordenador, debido a la conexión, no funciona muy bien Bien, y hay todo lo que son vídeos, por ejemplo, lo veo en blanco, o sea, no lo llego a poder lo ver. vemos acá en la Sí, mía échale un entonces. vistazo a ver qué te parece. Por ejemplo, una de las dudas que tuve cuando la hice fue el tema del idioma. Cuando la hice estaba en Berlín. Y estaba dudando porque tener que hacer todo en inglés, en alemán, en francés, no sé qué. Al final opté por hacerlo en inglés y lo dejé ahí, pero sí que es cierto que últimamente, por ejemplo, la mayor parte de la gente con quien tengo trato y con quien estoy teniendo más contacto a diario son de habla hispana. ¿Sabes? Ya que cada vez hay más gente que me va Este es un conociendo por gran el tema, el canal. idioma de la web, ¿no? Que Sí, para mí es un por gran eso tema. quería preguntarte también, a ver qué opinabas y qué te Entremos en tu parecía. web. ¿Cómo es tu web? Rayitox.org. Ah, .org. Eso es. Bueno, ahí estoy entrando, ya la voy a compartir para que ustedes la puedan ver. Ahí se ve ya, ¿no? Sí, Bien. Bueno, espérate que me pongo. Ahí está. Así me pueden ver a mí también. vale. Bueno, arriba, vamos a ver primero las secciones. Esperen que me voy a correr a mí para acá o para acá abajo mejor. Logo. En tu caso, este sería tu logo, ¿verdad? Sí. Está muy bien para mí. En relación a los artistas, no todo artista necesita tener un logo. O sea, yo creo que es bueno tenerlo, no es indispensable tenerlo. Ujú, Pero para la página web está bien tener un logo, ¿sí? Para mí el logo es un concepto más de lo corporativo de las organizaciones. Los artistas son marca personal, donde no es que esté mal tenerlo, pero tampoco es que nos tenemos que obsesionar con tener un logo antes de empezar una web, ¿me explico? mm, Si lo tienes mejor, si no, no pasa nada. En tu caso está, y me parece bien que esté arriba y a la izquierda, ¿sí? ujú, Después, el idioma, que esto es un tema central. Para mí una página web no tiene que estar en 7 idiomas. ¿Por qué? Porque por lo general tenemos una tribu, un tipo de público que va a hablar más en un idioma que en otro idioma. Y acá, en general, con los artistas plásticos hay un gran dilema, porque muchos tienen clientes de habla hispana, pero se quieren meter en el mercado anglosajón, porque es más rentable, ¿no? Entonces,
no saben si poner su página en inglés, su página en castellano. En algunos casos tienen las dos y uno ingresa en la página web y al principio de todo te dice, cliqué aquí para verla en español o cliqué aquí para ver todo en inglés, que no está mal, pero es un paso más que tiene que hacer un cliente a la hora de entrar en tu web. O sea, cada cosa que le metemos a la web puede ser que sea un escalón más que complique al usuario. Entonces yo sugiero no tener este tipo de cosas y optar por un solo idioma. ¿Cuál sería el idioma? El idioma que maneja tu tribu. Si tu Pues tribu claro, es claro, ahí de habla está. hispana, tendría que estar tu web en castellano. Si tu tribu es de Cataluña, tendría que estar tu web en catalán. Si tu tribu es de Estados Unidos, tendría que estar tu web en inglés. Mm, O sea, primero tenemos que ver quién es nuestra tribu, ¿no? Que ahí ya entramos un poco en los puntos en los que hablábamos antes, tener claro quién es la tribu, quién va a ser el cliente y las necesidades que tiene y los gustos que tiene para que nuestra web se alinee con todo eso. mm, Entonces, secciones. A mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secciones. Para mí son muchas. mm. Para mí, por ahí tu cliente, o sea, necesita ver estas 7 cosas. Pero yo como usuario, una web que tenga 7 pestañas, digo, uy, ¿ahora dónde entro de todo esto? Ya es otro obstáculo, ¿no? Hay Mm. una frase que me gusta mucho a mí, eh, que dice más o menos así. O sea, piensa que tu cliente es un estúpido, ¿no? O sea, y que pienses una web para un cliente que es un tonto. Mm. Tenerlo claro esto. De hecho, hay un libro que no me acuerdo ahora el nombre, un libro de programaciones, que justamente el nombre es Tu cliente es un estúpido o algo así, ¿no? Y el enfoque, o sea, no es que tu cliente sea un estúpido, pero sí que simplifiques tu web lo máximo que puedas para que cualquier persona pueda entender a dónde entrar y en dónde está toda la información. Ujú. Entonces, primero, sección About. Esta sección About también se llama Bio, o sea, tiene un montón de nombres. Para mí, es una sección que el artista quiere contar, pero ningún cliente está dispuesto a leer eso. En general, en estos lugares, yo ahora voy a entrar en el tuyo, pero en general, cuando yo entro en la Bio o en About, dicen cosas más o menos así. Hola, yo soy Francisco y cuando tenía 3 años tuve el placer de ver la primera pintura que me gustó. Ahí empecé un camino de conectarme con el dibujo y a los 6 años fui a mi primer profesor y te empiezan a contar toda su historia en el mundo artístico. Que eso es muy lindo, pero yo no creo que un cliente que entra en una web se quede media hora leyendo toda tu historia con tu mundo artístico, ¿no? Entonces, lo que yo haría en vez de About sería un video, que cuando ingresen en tu web haya un video, ¡pum! Que le tengan que dar play. Y ahí estés vos narrando y contando, hola, ¿qué tal? Yo soy Rayitox y te voy a contar 3 cosas que son importantes en mi vida. Entonces ya te están viendo, hay engagement, estás captando y cautivando, que con un texto es mucho más difícil hacerlo. Y en este caso, fíjate que yo entro en About y me aparecen 3 cosas. O sea, tengo que estar encima eligiendo ahora una de 3 alternativas, ¿no? Mm. Entonces, esto, Press Media, yo lo pondría en donde está el currículum. O sea, el currículum es algo que en el mundo artístico ya no se usa más. O sea, lo que suplantó al currículum vitae de un artista es la carpeta de prensa o el Press Media Kit. Es lo mismo, ¿no? En donde se cuentan los logros que tuvo el artista, fotos del artista, resúmenes de entrevistas. Eso es lo que suplanta al currículum Ujú. en el mundo artístico. Ok. Y esto mismo que le digo a Rayito se aplica para la música, para todo, ¿eh? O sea, estas cosas que yo veo hoy en tu web
entramos en una web de un músico, nos pasa lo mismo. Dice CV como currículum vitae también. Mm, Entonces, nos encontramos con lenguajes que son del mundo organizacional, ¿no? Excepto que tú me digas, no, pero yo quiero entrar a dar clases a las escuelas, porque soy docente y egresado del, del conservatorio de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo un título, quiero entrar en las escuelas. Para eso creas un currículum vitae pensado para el público director de escuelas, que es el que te contrata. No tiene que estar eso en tu web. mm. ¿Me explico en esto? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que planteaba yo antes de usar estrategia. Según lo que yo quiera, diseño una estrategia, creo el currículum pensado para ese público, para que lo lea el director de un colegio, en este caso, o de una escuela, para enviárselo a él. Esto hace que yo pueda segmentar el currículum en relación a las circunstancias y al trabajo que quiera. Mm, Entonces, tu currículum para obtener un trabajo en una escuela va a ser uno. Tu currículum para que te seleccionen para una muestra de arte va a ser otro. No va a ser el mismo currículum, porque el público es otro. ujú, Entonces le tenemos que hablar con otro lenguaje, mostrarle otras cosas y otros tipos de contenido. ¿Sí? ujú, sí. Después, proyectos. En acerca y proyectos, para mí esto como que habría que juntarlo, porque son cosas que es el mismo tema para mí. Pero ¿no crees que al final el about es sobre el artista? Pero claro, es que al final en el about te cabría todo. Te cabría los vídeos, te cabría los proyectos, el arte. Entonces haces una pestaña de about, pero que luego se te abran 50, ¿no? Bueno, 50, quiero decir, aunque sean 4 o 5, pero ¿no crees que igual va a quedar como, o sea, es como que al final entonces todo quedaría en el about? ¿Qué Es quedaría? que About, el contacto y... ahí está la clave en todo esto. Es como si Mm, tú te pides una pizza y te ofrecen pizza con todos los ingredientes, con sandía, con jamón, con morrones. O sea, no tiene que estar todo para mí en la web. Tiene que estar lo que el cliente necesita leer o le gustaría leer. Y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Sin darnos cuenta, ponemos en nuestra web de artista lo que nosotros queremos mostrar y consideramos que tiene que leer el que ingresa en nuestra web. Y mm, muchas veces eso no se alinea con lo que necesita leer el que está en la web. Entonces, en tu web, que tiene un montón de info, para mí le faltaría el objetivo claro. ¿Qué te gustaría que suceda cuando ingresan en tu web? ¿Te gustaría vender? ¿Qué te Es gustaría que que suceda? yo ¿No? tengo la sensación de que, o sea, tal como yo lo vivo, y no sé cómo lo verá otra gente que sean artistas o que estén metidos en el mundo del arte, pero yo tengo la sensación de que las webs en general es como, es ya algo del Pleistoceno. O sea, por lo general es algo como, ¿no? Como que normalmente tú cuando quieres ver algo sobre alguien, vas a su Instagram. Te iba a decir el Facebook, pero es que el Facebook ya también me parece como que... O sea, no digo que esté muerto, pero no sé, yo prácticamente ya no miro los Facebook. No miro ni el mío, ni miro el de Sí, nadie. O sea, en Facebook prácticamente no entro. Y sé que seguramente hay muchas oportunidades y puedes llegar a mucha gente y tal, pero le tengo ahí claro. como cierta tirria. Entonces, hoy día para mí, cuando quiero ver algo de alguien, es como buscas en Google, ves toda la información que hay sobre esa persona o vas a su Instagram. Y la página web es un poco cuando ya quieres algo más en detalle. ¿Sabes? Como Exacto. quién es, no sé qué, cómo se presentaría, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué trabajos, tal? En mi caso, en el caso de mi web, la hice cuando estaba en Berlín. O sea, hace ya igual 5 años que tengo la web que no la he actualizado. ¿Cuál es mi objetivo? Pues que gente que, por ejemplo, me conozca a través de YouTube o a través de mi Instagram, de repente entren allí y vean un poco cuál es mi mundo, qué otras cosas son las que hago, mi trayectoria, etcétera. Luego hay el apartado de tienda, pero es que realmente, o sea, yo dudo que haya mucha gente que vaya a mi web y de mi web entren a la tienda. La mayor parte de la gente que me compra, debo decir que son gente de Estados Unidos o de países anglosajones, por lo general, ¿eh? O sea, cuando vendo, otra cosa es con quién me relaciono. Yo hablo con mucha gente
pues de España, mucha gente de Latinoamérica, etcétera. Pero si me paro a pensar en la gente que compra mi obra, la mayor parte están en Estados Unidos. O en Estados Unidos, o en Alemania, o en Inglaterra. O sea, el 70 o casi 80%. Por eso también era como, bueno, desde la perspectiva comercial, en mi caso, o sea, cuando lo hice estaba en Berlín, todavía tenía más sentido porque mucha gente con quien tenía contacto hablaban en alemán y para no estar haciéndolo en alemán, haciéndolo en castellano y tal, dije inglés. Es como un término medio que más o menos hoy día la mayoría de la gente habla hispana, habla inglés, los alemanes, la mayoría hablan inglés, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente. digo, lo dejo en inglés y ya está, porque lo que tú dices, tampoco quería... Si lo ponía en español, era como, bueno, ¿y por qué no lo pones en catalán, siendo yo catalán? Ya tenías que ponerlo en inglés, en español, en catalán. Y si dices, bueno, joder, si lo pones en inglés, español y catalán, y estaba en aquel momento en Alemania, no vas a estar ahí como menospreciando a la gente de Alemania. Entonces ya, ¿sabes? Es como que me pasa algo parecido, perdonad por la voz, ¿eh? Cuando, por ejemplo, tengo que organizar una actividad y la anuncio en Instagram, un vídeo que va a salir a las 8 de la tarde en hora española, vamos a hacer un directo como el de hoy, ¿no? Y claro, yo pienso en la gente que me esté viendo en Cuba, o la gente que me esté viendo en Colombia, o la gente que me esté viendo en México, o en Chile, o en Argentina, y digo, hostia, qué falta de respeto no poner las horas de todos. Pero es que claro, entonces, cada vez que pongo una actividad que va a tener lugar a las 8 p.m., tendría que poner una lista y además tengo que mirarme uno por uno qué hora es Claro. en Chile, qué hora es en Colombia, qué hora es en no sé qué, para que todo el mundo se sienta cómodo y digan, hostia, ha pensado en mi país. Pero claro, llega un punto que es como, ¿sabes? Lo haces con Obviamente. cariño, pero es mucha energía si lo tienes que hacer cada día, porque directos hago muy, muy seguido, ¿no? Claro, Pues con el exactamente. tema Yo del creo idioma me que, pasa un poco lo mismo, ¿sabes? Es como, si lo hago en castellano claro. ya tendría que hacerlo en alemán, si lo hago digo, en catalán y tendría que... Entonces al final dices, mira, en inglés y a tomar por culo y ya está, ¿no? Bueno, en lo que me comentaste ahora hay un dato importantísimo. O sea, vos mismo dijiste, mis clientes y los que me compran obra son de habla anglosajona. Eso ya te da la pauta de, pero si tu objetivo fuera vender por tu página web, si tu objetivo no es vender, tendría que estar en castellano, porque yo creo que tu Ya, gran tribu es en castellano. sí, Me totalmente, parece a mí, ¿no? O totalmente. O sea, sea, en su momento me lo planteé hacer el canal en inglés, que podría hacerlo, pero no estaría igual de cómodo hablando en inglés como me siento en castellano. Lo que pasa también es que yo creo que aquí se mezclan varias cosas, y es que, o sea, la gente, yo creo que mucha gente que me sigue que hablan en castellano, yo creo que hay un gran porcentaje que habla inglés. Igual me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que mucha gente habla inglés. ¿Tú hablas inglés? O sea, ¿controlas más o yo menos? sí, yo sí, Pues no sé, es mi segundo lenguaje. El primero es el castellano. claro, claro, para mí igual. Pero entonces pienso, bueno, si lo hago en inglés, la gente que habla castellano, un gran porcentaje lo va a entender. Y encima lo dejo abierto a gente de otros países, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que si pienso en mi tribu, tendría que hacer toda mi página web en castellano. Pero como la hice en Berlín, es como tendría que ahora otra vez volver a ponerme, traducir todo, etcétera. No descarto Claro. hacerlo, ¿eh? O sea, no es que me cierre en banda. Pero Es bueno, que ahora para mismo... mí lo que yo Mm, lo que te sugeriría en cuanto a esta web es sacar cosas. O sea, si tienes que hacerla nuevamente o actualizarla, achicarla. Tiene ujú, mucha información. Y como ok. lo que hablábamos antes, o sea, una persona no es que se mete en una web y va a estar 10 minutos leyendo toda la web. Va a estar muy poquito tiempo. Entonces, cuanto más información pongas, va a ser peor acá en vez de mejor. O sea, pienso que tiene razón esto que dices, pero te planteo mi duda y es la siguiente. O sea, Dime. realmente, cuando tú quieres una visión rápida de alguien, es lo que te digo, vas al Instagram. Sí, ¿No? O bueno, sea, sí, imagínate, yo, exactamente. yo quiero saber quién eres tú, así por encima. Miro el Instagram, veo más o menos tus fotos, veo lo que haces, así por encima y ya está. Pero si quiero meterme de lleno, entro en la web y es porque, si entro en tu web ya es porque voy con la idea de, aquí me quiero pasar un rato y quiero mirarlo. Porque por este cambio de paradigma que te digo que hay ahora, antes digamos que
la web era todo, era tu tarjeta de visita, todo, todo. Pero hoy día las redes sociales tienen tanta importancia y tienen tanto peso que realmente, o sea, tiene más peso tu Instagram, lo que tengas en tu Instagram, que lo que tengas en tu página web. Es mi percepción, ya te digo, yo no controlo, seguramente tú sabes mejor que yo cómo funciona el tema, pero Bueno, mi sensación es un poco exactamente. esa, ¿no? Eso es lo que te comentaba. Y sí, yo pienso lo mismo que tú en eso. O sea, Mm. mi web no busca vender. Yo no busco vender con mi página web. Yo Eh, tampoco, es más como entonces, si tú profundizar, ¿no? ingresas en mi web, por poner algún ejemplo, ¿no? Mi web, no vas a encontrar ninguna frase de copy de venta. No hay nada de venta en mi web. Yo Mm. vendo por otros canales, entonces tengo claro que mi público, y aclaro esto, mi público, el que a mí me compra, no me compra por mi web. La web es una parte más de todo el ecosistema donde ingresan a reafirmar o a buscar información, a ver quién soy, si tengo una web que se alinee y que respalde todo lo que dije antes en mis redes. ¿Me explico? Mm. Entonces es como que nos paramos en diferentes lugares. Los artistas por lo general quieren vender con sus webs. Y ahí está el problema. Si ponen toda la información en la web, no van a terminar vendiendo. O sea, es en lo que hablábamos en el punto 1, tener claro el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo que tiene mi web? Si tu objetivo es vender por la web, vas a tener que diseñarlo, tus contenidos que vendan por la web. No vas a tener que mostrar tu bio, no vas a tener que mostrar todo lo que hiciste durante toda tu vida, porque eso va a ir en contra de tus ventas. Y sí, yo creo que hoy, y ojo acá con esto que digo porque seguro que me van a matar mucha gente del marketing, yo creo que hoy se vende más por las redes que por la web, como lo que contabas tú, Yo ¿no? también lo creo, es que la De mayor ahí parte de la gente que que, entra en mi tienda online entran por Instagram. ¿Sabes? En exactamente, la bio, en vez de poner la web, pones la tienda y que directamente compren a través de tu Instagram. Y luego, si exactamente. quieren entrar en tu web, ya a la que busquen en Google es lo primero que aparece, ya. Pero ¿qué pasa? De todos modos, el que te compra o el que compra a un artista, en algún momento va a entrar en su web. O al principio o después, más tarde o antes, en diferentes momentos, va a Mm. entrar en su web. Entonces, yo sugiero que una vez al año nos tomemos una semana para actualizar la web. Que no se vuelvan locos, uy, tengo que armar una web de cero. No, esta que ya tengo, le saco esto otro, acá le pongo una fotito nueva, eh, arriba de todo, y ahora que estamos en la era del video, le ponemos un video, en tu caso tenés muchos videos, cualquiera de todos esos, lo metés ahí arriba de todo, o sea, son cosas que incluso hasta las tenés y no las tenés que crear para la web, ¿me explico? Mm. Entonces, sí está bueno el sentarse una vez al año y actualizarla en relación a los objetivos que cada uno busquen. Y tener claro que tenemos muchos tipos de público, ¿no? O sea, está el seguidor más fiel, que es el que te comenta, después está el seguidor que, aparte de comentarte, está en todos tus directos, o sea, está en otro nivel de comunicación. Después está el cliente y después está el fanático. Y todos tenemos estas 5 personas en nuestras redes y en todos lados, ¿no? Entonces, hace falta, y lo que yo sugiero es que tengas claro quién es quién y cuál es cuál, ¿no? O sea, Mm. que en tu caso está bastante claro. Tú tienes una gran tribu, pero esa tribu quizás no sea el público que te compre, porque tu tribu es de habla hispana y tú me comentabas que lo que te compraban son gente de habla inglesa, ¿no? No todos, Entonces, pero una gran mayoría casi sí. todo, ¿no? Entonces, esos son datos que son importantes que tú los tengas en cuenta a la hora de diseñar tu web, de crear tus contenidos en las redes y darte cuenta que va a haber un público que te van a consumir y que estarán en tus vivos, que por ahí están ahora viendo esto, pero que al final no te van a terminar comprando nunca una obra, Ujú. ¿no? Y está bien que sea así. Yo también tengo estos 5 tipos de público. Gente que son fanáticos, me escriben todo el tiempo, nunca me contratan un servicio pago, pero están en las redes y está bien que sea así. O sea, son los 5 niveles, ¿no? Ujú. Y tener claro quién es quién y cuál es cuál.
para que cuando hagamos nuestra web no nos llevemos fiascos, donde busquemos venta y no se produzcan ventas, o donde busquemos mejorar nuestra marca personal y no lo logremos al final, porque como no hay un objetivo claro, vamos metiendo todo en la web y al final queda una ensalada o una pizza de ananá, jamón y morrones, que son gustos que por separado son muy ricos, pero juntos bastante Ya. malos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sigamos viendo tu web. Ujú. Visualworks, bueno, no tiene ningún submenú adentro. Esto ya es bueno. Voy a entrar en Visualworks a ver qué hay ahí. Sí Tus que hay. trabajos visuales. Sí, bueno, sí que hay submenús, ¿no? Pues está los Bueno, estos tres collages, que las están pinturas. adentro. Sí, sí, Pero sí. está muy bien para mí eso. Mm, Proyectos, yo los juntaría con About ujú, y no pondría quizás tantos proyectos, ¿no? ujú. El seleccionar los dos mejores o los tres mejores. Bueno, aquí he seleccionado, ¿eh? Hay bastantes más. Es- o sea, pero sí, sí, igual se puede Uno, todavía 2, poner 3, menos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y menos mal que Ya, has seleccionado. ya, sí, 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 ¿Me es verdad. explico? Mm. O sea, yo Igual habría que tendría poner tres menos. como mucho. Tres proyectos. Tres proyectos y por lo general o los tres mejores o los tres últimos. Que esto Ok. es lo que sugiero en las páginas de arte, ¿no? Cosa que si hay un proyecto nuevo, se va a ir el más viejo y entra el nuevo. Y siempre hay tres. Ujú, ¿Sí? ¿Me explico en esto? mm, Por lo que te comentaba, yo entro acá y aunque me interese saber de ti y quién eres, veo todo esto y no sé en dónde entrar, ya. ¿no? O sea, hay un concepto también que tiene que ver con los sesgos cognitivos que el marketing lo estudió mucho. Si vos a una persona le das una alternativa sola, no te va a querer comprar, porque percibe que esa alternativa es impuesta por la otra parte. Si tú les das dos alternativas, va a no saber cuál elegir. El número mágico es tres alternativas. Entonces, yo sugiero esto mucho en los presupuestos artísticos. O sea, vamos a suponer que yo te pregunte por un cuadro para que me hagas un cuadro. ¿Cuánto cuesta un cuadro tuyo? Que es la típica pregunta, ¿no? De un cliente que no sabe nada. Entonces, o sea, te escribe y te dice, hola Rayito, me gusta tu arte, ¿cuánto vale un cuadro tuyo? Mm, No le podés dar un precio, porque puede ser que hagas un cuadro de 20 por 20 centímetros, un mural y un montón claro. de medidas intermedias. Entonces a la pregunta esa le vas a tener que repreguntar para no darle una respuesta que no sea congruente. El repreguntar, ¿qué tipo de obra quieres? Te va a dar una cierta información. Y una vez que te den esa cierta información, armas tres propuestas y Ujú, le presentas tres propuestas con características, con beneficios de cada una mm, y con los precios de cada una. Y la persona elige. mm. ¿Me explico? Sí. ¿Y por qué tres entonces? O sea, una Esto es está impuesta, dos, estudiado la dualidad, y con tres de repente sientes que sí que puedes elegir más. exactamente. Pero no es Está demasiado. estudiado que el número es 3. De hecho, yo tengo un video en mi canal en donde justamente el video se llama ¿Cómo hacer una propuesta artística y presentarla al cliente? Y ahí hablo del concepto este de la trilogía, el presentar tres alternativas. Mm, La más económica, una que sea intermedia y una que sea la más costosa y la más cara, que incluya todo, ¿no? Y ahora se puede empezar a jugar. Y es más, hay estudios que los pueden buscar después en YouTube. Hay un concepto que tiene que ver con los sesgos cognitivos que lo usan mucho en los cines, en supermercados. También lo usan mucho en ventas de muebles, donde te ponen tres televisores, mm, el más grandote. Yo ahora invento los números para que el concepto se entienda bien. El más grande, 500 euros. Que es un 50 pulgadas.
¿no? 500 euros. El que le sigue, 30 pulgadas, pero está en 490 euros. Y el más chiquitito de 20 pulgadas, o sea, muy chiquitito, como si fuera un monitor de computadora, 200 euros. ¿Qué hace la mente humana? El de 200 euros es muy chiquitito, ya lo descarta inconscientemente y elige entre los otros dos. Y como ve que los precios son casi iguales, solo en 10 euros entre uno y otro, compran el más caro. Entonces el truco es inflar el precio del medio para que se acerque al precio del más caro. Y esto está estudiado. O sea, el nombre que tiene en la terminología es la dominancia asimétrica. Es un sesgo de cognitividad, un sesgo cognitivo que todos tenemos. ¿Cómo lo aplican en el cine? Con las palomitas. Las más caras, 11. Las medianas, 10,50. 50 centavos menos que las grandes. Y las más chiquitas, 7. Entonces, por comparación, el cerebro compra las más caras. ¿Me explico? Entonces, esto mismo, si tú quieres, en tus 3 alternativas de obra de arte, lo puedes usar también. Qué bueno. Y esto que Me conté parece ahora muy es una gran divertido. pepita de oro, ¿eh? La verdad es que siempre me alucina ver todas estas estrategias de marketing, cómo juegan con nuestro cerebro, cómo nos manipulan, cómo... Sí. Tiene mucho que ver Exactamente. con el Sí, ilusionismo, ¿no? sí, Con este mundo que tú sí, conoces también. exactamente. Sí, Tiene sí, que qué ver curioso. con influenciar las percepciones, porque las decisiones todos las tomamos por nuestras percepciones. Y las percepciones pueden ser influenciadas, digamos, porque la otra palabra como que no me gusta mucho usarla. Y justamente el mago es un especialista en influenciar las percepciones del público, ¿no? Con estrategias de magia que hoy ya son públicas en marketing, en diferentes áreas, Mm. y la neurociencia vino a validarlas ahora y a mostrarte estudios científicos de por qué funciona cada cosa, ¿no? Así hay un montón de cosas para no irnos del tema, que no me quiero ir tampoco, No, en no, es muy relación a lo de las interesante. páginas Me web, encanta ¿no? todo esto, la verdad. Esto, si querés, hacemos un directo hablando de las percepciones y las estrategias que como artistas se pueden usar e implementar, Me y muchas encantaría. ya se están usando en el criptoarte. O sea, el Me criptoarte se encantaría, sí, basa sí. en la especulación, en crear una escasez que en realidad es mentira. El artista crea una escasez creando 3 obras de arte y hay solo 3. O sea, él solo crea la propia escasez, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. usan todo este tipo de técnicas y para mí es importante que las aprendamos porque el criptoarte se viene y arrasará con todo, ¿eh? Se Sí, calcula que lo ves así de claro. en ¿Sí? 3 años va a estar el mundo atravesado por todo lo que tiene que ver con la blockchain, desde ir al supermercado hasta cualquier cosa, ¿no? Entonces, Wow, creo que se vienen en unos años de mucho cambio. Así que, wow. bueno, sigo con tu web, entonces, para Venga, no irnos por las ramas. vale. Entonces, de los proyectos, elegir 3, si los quisieras mostrar, ¿no? Para mí, igualmente, los proyectos también se muestran dentro del Media Kit, o sea, el kit de prensa, en ciertos casos. Ujú. Vale, bueno, a ver, es que yo creo que lo tengo de otro, bueno, o sea, estructurado de una manera muy diferente, porque es como, los proyectos es como diferentes proyectos que he hecho que la gente pueda ver exactamente qué tipos de proyecto he hecho. El About vendría a ser un poco como lo que tú dices, el kit de prensa, donde aparece todas las notas que ha habido de prensa en diferentes medios de comunicación, entrevistas, etcétera. Un breve texto hablando sobre en qué consiste mi trabajo y todo eso. Y no sé qué más tenía. A ver, dale al About. Es que no me acuerdo qué más. El Statement. Statement Exacto. Words Press Media. En Words ya no me acuerdo ni lo que tengo. A ver, dale a Words. Claro, bueno, esto yo creo que ni tendría que estar. Ah, vale, estos son artículos. Artículos que Ah, han escrito diferentes medios hablando de ti. sobre. Sí, hablando sobre mi trabajo o lo que Claro. sea. Y Bueno, Press eso es parte Media es del... como de imágenes de páginas web. Yo qué sé, como recortes de prensa vendría a ser un poco, ¿no? Exactamente. Todo esto para mí iría dentro de la carpeta de prensa. Vale.
O Los sea, artículos cambiarías el también. about por press. Sí, exactamente, por lo que tienes tú aquí, ¿no? Vale, Prensa iría acá, ¿no? O press si continuamos en el mismo idioma. vale. Y los proyectos lo metería dentro de prensa. Sí, pero en realidad los proyectos no es algo Sí, como... podría estar afuera eso también. Sí, ¿no? Pero Bueno, no sé. sí, o Y sea, ¿los proyectos y el trabajo visual van de la mano o no? es que, o sea, no, porque digamos que el trabajo visual es todo lo que hago en 2D, o sea, dibujos, pinturas, murales, o sea, todo lo que es plano. Y los proyectos están más relacionados con el movimiento confuso desde la perspectiva, pues yo que sé, performance, o por ejemplo proyectos que he hecho Ah, como el de intentar mover Berlín a Mallorca, o el de hacer bien, terapia gratis en la calle a nivel mundial, o otro tipo de cosas donde ha intervenido mucha gente y se habla un poco de en qué consistía el proyecto y luego se ve un poco a nivel visual en bien. qué se traducía, ¿no? Entonces, en ese caso, yo le cambiaría los nombres Vale. para que cuando yo veo esto, en vez de proyectos que se diga, por ejemplo, que es lo primero que se me viene ahora, ideas locas, y diga yo, ¿qué es eso? ¿No? Y quiera entrar. Ahí Ujú. entramos a jugar con el copy, ¿no? De lo que hablábamos antes. Porque cuando yo veo proyectos, no sé si me dan ganas de entrar, pero si yo veo ideas locas, ¿qué habrá hecho este loco? Ya. Bueno, luego ¿Sí me estaría explico? el tema de si uno quiere Jugar con definirse a ese sí tipo de mismo. cosas. Ya, ya, ya. O Ok. sea, Ujú. que tu página web no tenga los mismos ítems y los mismos nombres que tienen todas las páginas web. Yo le Mm. escapo de la palabra bio, de la palabra contacto, de la palabra, bueno, shop. ¿Qué puede ser que diga en vez de shop? Y que adentro esté tu obra que vendas, pero que le cambies el nombre, ¿no? Para Ya. que la gente diga, eh, quiero entrar acá, que cause intriga en relación al copy, ¿no? Mm. Ok. Eh, y Mm. después de los proyectos, para mí tendría que haber un video donde expliques y muestres cada uno. Bueno, ¿Por qué? Porque pero es tus que son proyectos son vídeos. bien diferentes unos de otros. No es que más o menos tenés una línea que son todos proyectos, no sé, de Ya. pintar en las calles. No, son muy distintos. Y como la gente no lee hoy, lo va a querer ver en video. Pero si le das a... todos son vídeos, ¿eh? Todo. Ah, tenés razón, me confundí con sí, Sí. con lo otro. Sí, exactamente. No, esto está bien. Mm. Dejémoslo, esto entonces. Mm. Me Sí. confundí con la otra solapa. Esta era, que no eran videos. Sí, Sí, estos esta son es. imágenes, pero es que ahí poner Exactamente. vídeos de imágenes tampoco tiene sentido. Yo acá en vez de Visual Work le cambiaría por 2D. Es lo mismo, pero no es lo mismo para el que lo lee. Dice 2D. ¿Sí me explico? O sea, Sí, usar sí, sí, sí. terminologías para diferenciarte de otras páginas de arte. Vale. Ok. Bueno, después Shop. Ujú. Ah, está bien, acá no hay obra, o sea, es el contacto tuyo para que No, te sí, o sea, escriban, no hay está el ninguna foto contacto de de mi Galería obra. de Madrid, la de Zurich, y luego está la Rayitox Store, que es como la tienda donde hay cosas más pequeñas y tal. Y Está bien, y abajo pues los están links a los cada links. lado. Está Sí. bien. Mm. Bueno, el CV para mí se va y se une con lo de prensa, ¿no? Vale. Y en Sí, contacto, sí, eso se puede ir, sí. si fuera en español, yo le pondría acá, en vez de contacto, escríbeme ahora. Algo así, ¿no? Que invite a la acción, como un llamado a la acción, ¿no? Ok. Ese tipo de cosas. Eh, Muy bien que las redes están acá abajo y no las tenés acá arriba, como hay un montón de artistas que las tienen acá arriba. O sea, tienen que estar y tienen que estar abajo de todo. Estoy viendo que En... hay el icono de Pinterest. Y yo no sé, no me acuerdo de la Sí. última vez que entré ahí. A ver, clica, porque te juro que no A ver sé. a dónde va. Ah, pues Está bien, a sigue, tu o sea, perfil está de en marcha. Pinterest. Vale, vale, es que te juro que en Pinterest no sé cuántas veces habré entrado, pero hace mucho tiempo que no entraba ahí. 60 seguidores. Sí, sí, es que te digo, lo Sí, tengo un yo poco es una muerto. red social que no la sugiero mucho porque
no es muy interactiva, digamos, ¿no? Es una red social para crear tribu, digamos, ¿no? O Mm, sea, buscamos algo y vemos que está en Pinterest, miramos la foto y nos fuimos. Y no le di me gusta, no hice nada. De hecho, ya. yo consumo Pinterest sin tener usuario, ni cuenta tengo en Pinterest. Pero por Google, en Google Imágenes, te aparecen cosas de Pinterest. Mm, pues Entonces sí. uno entra, las mira y sale, ¿no? Mm, Pero bueno, para mí es una red social que no supo crecer en su momento y ahora ya quedó en el se ha tiempo. quedado un poco ahí, un poco así muerta, ¿no? Sí, yo quizás Ah, la sacaría. ¿Sos mm, de usar mucho el Twitter? la verdad es que tampoco demasiado. Ahora últimamente de vez en cuando posteo algo o lo que sea, pero... Bueno, O sea, es que si soy sincero, sincero, a nivel de redes, la única que tengo así como que sí que voy, sobre todo subiendo stories, es Instagram. Porque Twitter claro. de vez en cuando voy subiendo alguna cosa, pero muy poco. Facebook, lo mismo, lo tengo bastante... Bueno, esto me da pie eh, para exponer un tema, ¿no? O sea, para mí es mejor que si tenés una red social que no la utilizás, que ni siquiera la tengas en tu web. ¿Por qué? Porque se crea una mala imagen en vez de una buena imagen. Imaginemos que yo entro ahora, no sé, en Facebook y veo que hace 2 años que no posteas nada. Eso crea una mala imagen. Es mejor que no estuviera acá el link de Facebook mm, para que no lo vea. ¿Me explico? sí, 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 Entonces, sí. ojo con este error, porque hay muchas personas que ponen todas sus redes abajo y entras en todas y no tienen ningún contenido. Entonces, al final, les juega en contra, Mm, les da una mala imagen en vez de una buena imagen. Yo te sugiero solamente tener las redes que utilices más. Y acá te falta YouTube. Ah, no, está acá YouTube. Yo, mm. o sea, le sacaría Pinterest, Facebook y Twitter. Y que te queden YouTube e Instagram, que son las dos redes más potentes y en las que más estás activo. Sí, me da pena ¿Me por Facebook, explico? la verdad. De vez en cuando voy subiendo alguna cosa, igual sí que la mantendría, pero no sé. Es que, o sea, por ejemplo, en Twitter sí, no sé cuándo posté la última vez, igual hace una semana, tampoco es que haga años. Y Ah, bueno, no, En está bien, Facebook un entonces poco está lo bien mismo. Twitter. Pero comparado con Instagram, que subo stories todas las semanas y que estoy como más activo, YouTube, por supuesto, pero Pinterest quizás es la única que quitaría, sí, también. Pero me da hasta también pena, pero sí, es verdad que... Sí, ¿no? O ¿No te sea, pasa? A sí, veces como cuando tienes cosas en casa y te da pena a veces tirarlas, ¿no? sí, te Pero entiendo sí, de vez en cuando hay perfectamente. que hacer Hay un limpieza. cariño. Sí. Quiero saludar así muy rápido, con tu permiso, Nahuel, Sí, cómo no. a toda la gente que está ahora mismo en el chat. Saludos a LVX, Alfa Omega, a Fénix Infernal, a Felipe Bustos, a Pidrosoft, que he visto que hay varios mensajes de él, Jaime Mastranzo, a Chris Nash, que Che García, no sé por qué, qué obsesión con Che García, no le veo la gracia. Pero bueno. Si los artistas planificáramos, seríamos menos artistas, menos libres y creativos. ¿Tendrían ahora páginas web los genios del pasado? Tengo amigos artistas geniales que no tienen ni teléfono. Vienen del futuro. ¿Cómo traer ese futuro al presente? Yo, bueno, no sé, Nahuel, lo que opinas. Yo creo Wow, qué que... buena, qué buenas cosas que escribe tu tribu siempre, Rayitos. Sí, Son bueno, no sé. inteligentísimos para mí, me Yo encantan este tipo creo de cosas. que... No sé, es una buena duda. Yo creo que hay muchos artistas que no tienen nada de redes y les va muy bien. Sí, Y otros que tal. Pero lo que sí que es verdad es que los artistas que no tengan nada de redes y les va muy bien, mi sensación, no sé cómo lo ves tú, Nahuel, es que por lo general son personas que tienen una galería muy potente, o tienen un marchante, o tienen a alguien que les hace ese trabajo de comunicación con el exterior. Porque si no tienes a nadie, al final, de un modo u otro, tienes que salir al mundo y la gente tiene que ver tu trabajo. Entonces, si no existe ese galerista, si no existe nadie, no me creo que esa persona venda un montón. O sea, a ver, que no es que no crea a Jesús Lozano Fuentes, pero digo que me parece difícil que esa persona pueda tener un acceso al mercado y que la gente pueda comprarle obras si nadie le conoce o nadie la conoce, ¿sabes? Es como, exactamente. lo Yo, veo o complicado. sea, en mi caso conozco varios artistas que no tienen redes y son muy potentes y viven y facturan mucha plata y les va muy bien. Todos los casos que conozco bien a fondo son gente que ya estaba inmersa en el mercado antes que surgieran las redes.
tenían hecho todo un trabajo previo. Entonces ya vienen del mundo de Ya. antes, ¿no? O sea, Sí, ya sí, sí. Del previo mundo a de todas antes. las redes tenían un posicionamiento Hostia, sí, y lo sí. mantuvieron porque tienen su círculo de gente, sus contactos, trabajan bien, entonces se mantiene toda esta infraestructura que fueron creando. Mm, Ahora, eh, no sé a ti, pero a mí me encantaría que hubiese un canal de YouTube que hubiera hecho el Gran Da Vinci y que nos muestre cómo fue pintando la Capilla Sixtina. Bueno, no, ahí me confundí entre un artista y otro, ¿no? O sí, con bueno. Miguel Ángel también, que nos Ujú. muestren cómo fueron haciendo sus obras. Eh, o sea, me encantaría, creo que hoy sería el tener eso un patrimonio invaluable. Entonces, que hoy un artista viva del arte, pero que no tenga un canal de YouTube, para mí no es bueno, por el argumento este que te comentaba, ¿no? O sea, los grandes artistas, incluso, qué sé yo, imaginemos que Michael Jackson nos hubiera mostrado cómo componía en videos en YouTube, cómo hizo su primer concierto, cómo lo publicitó, cómo lo promocionó. Sería invaluable ver toda esa información para un montón de músicos que se quieren meter en el mercado musical, ¿no? Entonces, para mí, Ujú. creo Es que un si plus, hubiera es un estado en su plus. momento, yo creo que encima ellos hubieran estado en YouTube, si hubiera estado YouTube en esos momentos. Es lo Yo que dice siempre no, Villarán. Si sí, Da Vinci viviera ahora sería youtuber y tal, ¿no? Am, exactamente, am, sí. yo, Yo pienso, sí, en eso pienso lo mismo que él, en otras cosas no, sí, pero sí, 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 en sí. ese punto, Puede ser que en tengas ese razón. argumento, yo creo que Ya. sí, ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención también y que es una duda que comparto contigo y con la gente que nos esté viendo. Y es que me pregunto si Da Vinci o Miguel Ángel hubieran estado en YouTube y hubieran estado en las redes así activos continuamente, subiendo un newsletter y no sé qué tal, si habrían tenido tiempo para hacer la Capilla Sixtina o para pintar la Gioconda, ¿sabes? Quiero decir, ¿hasta qué punto? Y no por el hecho, no por el hecho solo de estar en las redes y subir toda esta información y todo este contenido, sino por el hecho de que cuando te metes en internet y te pones a gestionar el Facebook, el Instagram, tal, más allá de lo que tienes que hacer, al final siempre te acaba enganchando. Es difícil que no te quedes viendo otras tonterías o vídeos y que no Claro, estés mirando el móvil saltando de Instagram a YouTube, YouTube, WhatsApp, WhatsApp, no sé qué, WhatsApp. Porque muchas veces me siento yo, y yo no sé si le pasará a otra gente, como ratas de laboratorio y que están continuamente jugando con nuestra atención y como, o sea, realmente estamos tan absorbidos por las redes y por internet y tal, que muchas veces yo pienso, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Hoy lo estaba hablando sobre este tema. ¿Qué cosas son las que me gustan? ¿Qué cosas me hacen sentir bien? Por ejemplo, me gusta mucho dibujar, me gusta hacer performance, me gusta pintar, me gusta hacer un montón de cosas. Y el porcentaje que estoy dedicando a todo eso que me gusta, muchas veces es mínimo, y no solo por el trabajo que hago en las redes, sino por todo el tiempo que me absorbe en las redes. Y acabas viendo vídeos chorra, tontos de estos que no tienen ningún tipo de sentido, pero que al final las recomendaciones de YouTube te acaban enganchando y acabas viendo cualquier historia de estas sentimentaloides, donde acabas llorando porque, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Pobre perrito que lo han claro. salvado y tal, y estás ahí como emocionado. O la abuela que hacía mucho tiempo que no veía a su nieto y de repente los han juntado y te ponen una música de violín mientras se abrazan. O yo qué sé, o los gatitos, o mil historias que nos comen el tiempo y al final no nos dejan tiempo para crear. No sé, esta es una reflexión que te la comparto a ti, a la gente que nos Sí, esté viendo. O sea, ¿habría Miguel Ángel creado, sabes, las obras que hizo, o Leonardo da Vinci, o todos estos grandes artistas, las obras que hicieron en el tiempo actual? Porque yo siento que es que nos comen el tiempo de una manera mira, yo, o increíble. sea, tengo una respuesta, no sé si es la respuesta porque estamos hablando ahora en un mundo de ideas y desde lo subjetivo, Hmm. pero me parece a mí que si fueron artistas tan geniales, ¿cómo no se hubiesen readaptado a todo esto? ¿No? O Sí, sí. sea, yo creo eso. Sí, sí, De comparto el hecho, planteamiento. O sea, la única duda es si habrían tenido tiempo para ser tan geniales. sí,
Porque Yo si ya creo de que pequeños se sí. habrían pasado el día en el móvil jugando a No, yo creo videojuegos, luego al que, Minecraft, luego al no sé qué, ¿sabes? Es que llega un punto que dices, ¿cuándo no, habrían yo creo sacado que tiempo? sí, porque hay un documental que toca justo este tema que lo dan, creo que está en Netflix o en Amazon Prime, que no me Social acuerdo el Dilemma. nombre, el Social Dilemma, Social Dilemma, sí, exactamente. sí, lo he visto. Me impactó también. Entonces, Mm, en mi caso, hubo como una forma de aprendizaje a usar las redes, porque si no aprendes a controlarlas, te controlan ellas, ¿no? Yo, mm, o sea, hago la misma metáfora que con mi mascota, ¿no? O le enseñás a hacer pis en donde tiene que hacer pis, o hace pis en cualquier lado. Entonces, hay un tiempo de aprendizaje de que mi mascota aprendió dónde tiene que hacer pis. Después ya lo hace solo, yo ya no tengo que mm, hacer más nada, ¿no? Y con las redes yo creo que pasa lo mismo. Al principio te cuesta porque te sentís que estás con un montón de pelotas y malabareando con todo eso. Llega un punto que uno empieza como a controlarlo eso y a consumir cada vez menos las redes y crear más contenidos. O sea, yo creo que un artista tiene que estar creando más que consumiendo contenidos en redes, ¿no? O sea, entonces empezar a ver cuál es el balance que hoy tengo con mis redes y el equilibrio que quiero tener. Saberlo eso, para que mm, luego digas, bueno, voy a consumir en las redes 1 hora por día. Y a la hora ya está, lo dejo. Porque si no, estamos al revés, nosotros al servicio de las redes y no las redes al servicio nuestro. Yo creo que Miguel Ángel hubiera empezado él a filmarse en sus cosas, en sus pinturas, hubiera llegado un momento en donde se hubiera dado cuenta que no podía solo y hubiera contratado un community manager y un equipo de gente, como tiene Gary Vee, que tiene 6 cámaras que lo claro. acompañan a todos lados y le van filmando, ¿no? O sea, eh, yo creo que ese hubiera sido el camino de un Miguel Ángel o de un Da Vinci. Y yo Ya. estoy seguro que si hubiera existido la filmadora, Da Vinci hubiera filmado videos con todas las cosas que hizo, los planos que dejó, diseños de arquitectura que dejó para su época, si se hubiera encontrado una filmadora o un viajero del tiempo le deja una filmadora, hubiera filmado 20.000 videos. O sea, creo que es una herramienta que por la versatilidad que él tenía, la hubiera utilizado y muy bien para mí, ¿no? Mm, Entonces, lo que yo me llevo o la conclusión a la que arribo de todo esto es que no es la herramienta, sino el uso que nosotros le demos a la herramienta. ¿Me mm. explico? O sea, hay un ejemplo que me Sí, gusta sí. mucho a mí, que es el del cuchillo. Con el cuchillo se matan personas, pero se salvan vidas porque un cirujano te opera con un cuchillo también. Y el cuchillo no es ni malo ni bueno. Las redes no son ni malas ni buenas, es el uso que nosotros le demos a las redes lo Mm. que las hace perjudiciales o no perjudiciales para cada Sí, sí, uno. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y esto que tú sientes que te agobia, para Mm. mí es el proceso previo de un artista a contratar un community manager. O sea, y me pasó a mí también. O sea, primero empecé yo en todas mis redes, creando mis contenidos en YouTube, creando los posteos en Instagram, me ponía horarios todos los días de 11 a 12, creo 10 posteos de Instagram y los programo. Y el miércoles de tal hora a tal hora filmo para YouTube. Y es un montón de tiempo que le dedicamos a la creación de contenidos, no atendemos clientes, no hacemos arte en esos momentos. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en donde tus redes empiezan a crecer, 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 se monetiza y ahí ya tenés dinero para pagarle a alguien para que lo haga. En mi caso, yo recién contraté un community manager hace 2 meses. Y hace 5 años que estoy en YouTube creando los contenidos en YouTube y 3 años y medio o más que estoy en Instagram creando los contenidos, ¿no? Recién ahora esto me da los ingresos que yo quiero y que me permiten pagarle a un community manager, ¿no? Entonces, ese es para mí el camino y el proceso. Cuando empieces a rentabilizar tu arte y vendas una obra por mes, te contratás a un community, o sea, un paquete, tienen muchos paquetes ellos que se adaptan al bolsillo de cada uno también, en relación a cada cuenta. Entonces, en el proceso se delega una vez que ya empezó la monetización
y ves que para crecer más necesitas más tiempo aún y ya no tenés más tiempo para nada, ¿no? Pero al Mm, principio, yo creo que con organización y con método se atraviesa todo eso, ¿no? mm, O sea, el caos y lo caótico viene de la desorganización, por lo general, ¿no? mm. Entonces, ordenando y organizando algunas cositas, vas a tener fácilmente una hora libre casi todos los días, ¿no? En Mm, ese ordenar. mm. Y está ahí la clave para mí. Quería agradecerte por el análisis que has hecho de mi página web. Lo primero, quería darte las gracias porque ha estado muy bien. Y luego quería Muchas gracias a vos. invitar a quien quiera hacer que le analicemos, bueno, más que yo, que le analice Nahuel su página web. Analizamos ahora, sí. De tiempo vamos un poco más justos porque ya llevamos una hora y media. Yo creo que podemos hacer un vídeo de unas 2 horas máximo o algo así. Y de 3, de 4 horas también. Sí, pero bueno, quiero decir que tenemos que controlar un poco el tema de tiempo. Claro. Saludos a René GS, a Eduardo Pichardo, desde aquí un fuerte abrazo. Jesús Lozano Fuentes, que le veo por aquí, batallando también. Alejo 123Z, qué lindo lo que hace, lo compartiré, muchas gracias. Marco Malbicho, momento Villarán en el aire. Cuando hemos dicho Sí, lo de Da Vinci, ¿no, Miguel Ángel? sí, exactamente. Saludos a Rosa Ripoll, Nicolás Ramírez dice, totalmente, creo que la pregunta sería, ¿a qué le dedicas más tiempo? Si es el arte, serías artistas, a la venta serías vendedor, a YouTube, youtuber. Esta es una gran pregunta. Buena Yo reflexión, buena tengo, reflexión. justo tengo un video en mi canal en donde respondo esto, Mm, porque es una pregunta muy frecuente, ¿no? Para que no caigamos en la trampa de ser más vendedores que artistas, ni más artistas que no terminen vendiendo después, mm, porque, o sea, hay algo que para mí es como una ley, ¿no? Que es el mundo te trae un resultado en relación a tus acciones. Esta es sí. una ley para mí. Entonces, si yo quiero una novia y me quedo en mi casa encerrado, el mundo me va a traer un resultado que no voy a tener ninguna novia, porque la acción que hago es quedarme en mi casa encerrado. Y esto, por lo que me rijo en todas las áreas que tiene mi vida, se Mm, aplica en el mundo artístico. En la medida en que desarrolles tu arte, te vas a transformar en un mejor artista. De ahí a que vendas tu arte no sucederá. Para vender arte hay que hacer acciones que tienen que ver con la venta de arte. ujú, Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que hacer? Primero, encontrar un equilibrio entre estas dos cosas. Por ejemplo, si hoy estás 9 horas por día desarrollando tu arte y 0 horas por día buscando clientes de arte, no esperes vender tu arte. Hay un desequilibrio. ujú, Entonces, tenemos que empezar a sacar de acá para meter de acá, ¿no? Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos, en vez de 9 y 0, ahora tenemos 8 horas de mejorar en nuestro arte y 1 hora dedicándole a la venta. Vamos a tener un resultado de estas acciones. Si el resultado es 0 venta, hay que incrementar un poco más acá, que está faltando todavía. mm, Entonces ahora, la semana que viene, en vez de 8 y 1, hago 7 y 2. Y voy viendo el resultado que voy teniendo. Si todavía sigo sin vender, voy a tener que sacarle otra hora de acá para enfocarme en esta de acá, ¿no? Entonces es encontrar un equilibrio. Lo que yo sugiero es el 50% del tiempo al negocio artístico y el 50% del tiempo a tu arte y a mejorar como artista, que son distintas cosas. O sea, 50% del tiempo del negocio artístico incluye crear contenidos para YouTube, estar en las redes, todo lo que es inbound marketing, vivos en YouTube, vivos en Instagram, eh, hacer notas en medios, mm, diseñar un aviso pago, todo eso iría dentro del 50% del marketing. Dentro del otro 50%, yo creo que hay que dividirlo en dos áreas. Número uno, estudiar para seguir mejorando en mi arte como artista. Y mm, número dos, performar.
Y aclaro esto, porque yo veo muchos que o solo performan o que solo estudian. Entonces, viven estudiando, pero no pintan nunca ningún cuadro, porque todavía sienten que les falta. Y es una Ujú. gran trampa esto. Entonces, si empezamos a organizar estos tiempos de una mejor manera y a subdividir esto, empezamos a tener un método. Y una vez que tenemos un método, es como ponerle en el timón el piloto automático. El barco va solo a donde quiero que vaya, sin tener que estar yo en el timón. Al tener el método te lleva solo, porque te planificas en tu semana para que sean tantas horas de mejorar en tu arte y como artista y tantas horas de mejorar en tu negocio artístico para que Hmm. aprendas a vender y a monetizar el arte y a interiorizarte sobre qué es el criptoarte, cuáles son las plataformas de venta del criptoarte, que todo eso es el negocio artístico, no es Ujú. el Sí, arte. sí, sí. Entonces es encontrar el equilibrio ese Hmm. y reajustar esto en relación al resultado que voy teniendo con los porcentajes que voy designando. Por ahí con el 50 y el 50 tampoco estoy vendiendo, entonces voy a tener que hacer 40 y 60 de venta hasta que empiece a vender. Y una vez que empezás a vender, te das cuenta cuál es el sistema, te lleva menos horas y menos tiempo. Como cuando empezamos a estar en YouTube, que para crear un video tardamos una semana. Hmm. Hoy en mi caso, ¿no? Cuando yo empecé, en una semana creaba un video. Hoy en una semana creo 6 videos, porque hubo un proceso de aprendizaje donde aprendí a hacerlo más rápido, encontré Pero trucos, haciendo directos o y, cómo. haciendo directos y Ah, editando también. O ¿sí? Oh, sea, sí, 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 también. O sea, vas bravo. encontrando trucos, Bravo. vas Es encontrando trabajo, ¿eh? trucos Sí, sí. Qué eh, bueno. que se aprenden en el hacer, ¿no? Yo creo que hay varias cosas respecto a lo que estabas comentando, que son las siguientes. Una es que yo creo que muchas personas que nos estén viendo, que son, yo creo que gran parte de mi público son personas que se dedican al arte o tienen, o si no se dedican al arte y que no son artistas, como mínimo les gusta mucho el arte, ¿no? Para aquellas personas que son artistas, yo creo que el primer dilema que uno se encuentra es ¿hasta qué punto quiero comercializar mi trabajo? O sea, hay muchas personas que quieren hacer trabajo, les encanta pintar, o les encanta hacer esculturas, o performance, o lo que sea, pero luego con el tema de la comercialización hay aquí siempre un tema a trabajar, ¿no? Sí, Entonces, exacto, hay un ese es conflicto. el primer tema que está muy relacionado con lo que tú decías, ¿no? Y es que igual le dedicas muchas horas a crear y estás todo el día pintando y pintando en tu taller y pintas y pintas y pintas, pero luego no vendes nada. Entonces al final tienes que comerte la pintura con patatas y dices, bueno, ¿para qué estoy trabajando si al final esto no lo ve nadie? Y te entra la típico momento depresivo en el que estás de bajón y de repente dices, hostia, no sé, es como que te entra la crisis, ¿no? Luego muchas veces veo artistas que igual a nivel creativo, pues igual no tienen tanto conocimiento y tanta técnica como otros que están todo el día ahí trabajando, pero que se les da mejor el marketing, que se promocionan, que saben cómo venderse, y de repente venden mucho, pero las obras que hacen, bueno, quizá podrían estar mejor trabajadas si les dedicaran más tiempo, o podrían ser, vamos a decir que ser diferentes, porque yo siempre tengo este dilema de lo que es mejor, peor, siempre me parece que todo es muy relativo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, digamos que eso, ¿no? Como que tienes aquel que trabaja mucho, pero el marketing lo tiene descuidado, el que controla mucho de marketing, pero las obras que hace, pues igual no le da tanto valor, etcétera. Entonces, supongo que al final es como todo en la vida, tienes que acabar buscando un equilibrio, ¿no? Entre, pues como lo que hablaba yo antes de mi web, o sea, mi web no está hecha solo para vender, está hecha para informar, pero por otro lado tengo mi link a la tienda por si alguien quiere comprar. Es decir, tienes que buscar yo quiero compartir lo que hago, quiero contactar con otra gente. No se trata solo de vender, pero de algún modo tengo que darle importancia al hecho de vender, ya que mi objetivo, mi anhelo, oculto o no tan oculto, es el poder vivir de lo que me gusta. Yo creo que esta es una cosa que yo creo que todo el mundo que se dedique al arte en un momento dado tiene que hacer un acto de constricción, de sinceridad consigo mismo, consigo misma, y decir, yo realmente quiero o no quiero vivir del arte. Y si es que sí, tienes que empezar a tomar en cuenta consejos como el que estamos recibiendo ahora mismo por parte de Nahuel. Decir, ¿cómo puedo hacer para vender mi trabajo? Pues igual voy a tener que trabajar con mi página web, voy a tener que cuidar mi Instagram, o si me hago o no me hago un canal de YouTube.
todo lo que estás comentando, que va un poco en esa dirección. Que igual de entrada mucha gente puede decir, buah, es que esto es como si el arte fuera todo en torno al dinero. Ya, pero seamos sinceros o sinceras. No queremos en el fondo, a un nivel más o menos soterrado, poder vivir de lo que nos gusta. ¿No es ese un anhelo que compartimos muchas personas? Hay casos en el que hay gente que igual tiene otro trabajo y son médicos o son, yo qué sé, o profesores o tienen cualquier otra vía de generar ingresos y entonces crean sin tampoco tener esa expectativa o esa necesidad de poder llegar a ganar dinero, ¿no? Es como algo secundario, que dicen, bueno, si entra dinero bien, si no también. Pero claro, para las personas que no hemos tenido o bien otro trabajo que nos dé ese dinero, o no hemos cobrado herencias, o no tenemos unos padres que nos, yo que sé, que nos han podido ayudar. Y ojo, no lo digo como algo negativo. Si has tenido la suerte de que tus padres, o que tu pareja, o lo que sea, te puedas sostener o puedas tener un ingreso, sea del modo que sea, y no dependes del arte para vivir, chapo. O sea, no creo que sea nada de lo que avergonzarse. Me parece, oye, pues si es un regalo que te ha dado la vida o que te has dado por las circunstancias que sean, pues ánimo y fantástico. Pero para aquellas personas que no tienen esa suerte, entonces pasamos a ver vídeos como los de Nahuel y es como, bueno, Como vamos a nosotros, ver. que no tuvimos la suerte esa, yo tampoco la Eso, tuve. eso es. Entonces es como que tienes que buscarte, mover, o sea, ponerte las pilas para ver cómo puedes hacerlo para vivir de esto, ¿no? Sí, Entonces, yo ya exactamente. de entrada por eso te agradezco mucho tus vídeos, porque Sí, me parece que tal es cual. práctico y es interesante el tener esto en cuenta, ¿no? Al menos, Sí, igual para la gente que esté en el mismo punto que yo, les es de mucha utilidad, seguro. por supuesto. Yo creo algo y aborrezco esto, que es el artista que tiene más marketing que arte. Lo odio, lo aborrezco eso. O sea, me parece que no quiero usar esta palabra, iba a usar la palabra prostituyó el arte, ¿no? O sea, Ujú. un artista que tiene más marketing que arte es más marketero que artista. Para mí, esto es como lo veo yo. No es a lo que aspiro. Sí tenemos que entender que como artistas vivimos en un mundo capitalista, excepto que estés en Cuba o en Venezuela. Pero si no, estamos inmersos en el capitalismo. Vamos a tener que necesitar el dinero, cualquier tipo, cripto, dólares, euros, metálicos, o sea, en cualquier formato para vivir en donde sea. En mayor cantidad o en menor cantidad si vives en la montaña, en una carpa, pero vas a necesitar igual dinero para conectarte a Internet o para hacer algo. O sea, la mayoría de las cosas que necesitamos se compran con dinero. Entonces, me parece a mí que un artista, y cuando hablamos de artista en lo que tiene que ver con las artes plásticas, estábamos hablando de Miguel Ángel, Da Vinci, Velázquez, o sea, fueron artistas de tiempo completo. No tenían un trabajo de lunes a viernes de otra cosa. ¿O me En equivoco en esto? sí, creo que sí. Perdona, ¿eh? ¿Sí? En el caso de Velázquez, sí, desde Dime, luego. dime, Porque porque era me ayudante puedo de cámara equivocar en del esto, ¿eh? rey y tenía que hacer un montón de funciones. En el caso de Velázquez. En el caso de Miguel Ángel Da y Da Vinci, Vinci, creo que quizás sí, quizás sí. Ha habido artistas como el Bosco, por ejemplo, que eran ricos, o sea, tenían mucho dinero, claro. entonces podían dedicarse a ello tranquilamente. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Velázquez, durante mucho tiempo se dedicó, yo creo que en exclusiva al arte, pero durante una gran parte de su trayectoria era ayudante de cámara del rey. Entonces, se encargaba de organizar cada vez que había un Ah, banquete, está disponer bien, todo. pero digamos Sí, fue algo que hizo por cierto tiempo, digamos, ¿no? sí, Eh, por cierto tiempo, sí. bien, No yo sé cuánto te tiempo, mientras estaba preguntaba esto aprendiendo. Sí. porque, o Pero sea, bueno, da yo igual, o sea que era un no, ejemplo, que no igual está pasa nada. bien, pero está bueno, es ¿Qué más toda da, no? información Sí. que Mm. está buena y vale para mí. Eh, yo no estoy en contra del médico que es todos los días de 10 o de 9 a 18 médico y luego pinta una obra de arte. El problema viene cuando quiere ser artista y no quiere ser médico. Si es médico y está feliz con su carrera de médico y pinta por placer, está muy bien también. Mm. El problema es cuando un artista solo quiere hacer arte. Si solo quiere hacer arte, va a tener que monetizar el arte, no hay otra forma, digamos, o
qué sé yo, no sé, se me ocurre que sean traders 4 años para tener un capital y luego enfocarse en el mundo artístico, pero qué sé yo, son casos muy raros para mí. Mm, Entonces, yo tengo la visión de que para vivir del arte cuesta mucho y para mí es un trabajo de tiempo completo. O sea, en toda mi vida no viví siempre del arte. Primero tuve un tiempo un trabajo en una oficina en donde estaba en atención al cliente haciendo otra cosa. Un día dije, basta, esta no es la vida que quiero, porque yo quiero vivir del arte. Y ahí fue el conflicto interno que tuve, me deprimí, me quedé pelado, bueno, toda una serie de cosas. wow. Me fui con depresión de ahí, de esa empresa en donde estaba con muy buen sueldo. Y me tuve que enfrentar conmigo mismo. ¿Qué querés hacer realmente, Nahuel? Y lo que yo quería era vivir del arte. Ahí tuve que hacerme mi web de artista, o sea, hacer todo esto para empezar a rentabilizar el arte. A mí me tomó un año tomándomelo en serio todos los días, haciendo cosas. Al año ya tenía un ingreso que me permitía vivir. No era muy grande. Me pagaba mis gastos y llegaba justo a fin de mes. Y así estuve un año, dos, tres, cuatro. Después empecé el canal de YouTube. O sea, todo empezó a darse en el transcurso del tiempo, ¿no? Mm, Por eso te preguntaba yo creo que las mejores obras de los artistas fueron hechas en tiempo completo, ¿no? O sea, y hoy mm, yo no sé si un médico podría crear una obra de excelencia si solamente pinta los fines de semana. Capaz que tarda 3 años en terminar una obra. ya. Y a mí me parece que parte de un artista es crear cantidad, mucha cantidad. O sea, aparte de ser bueno, ser prolífico. ¿Por qué? Porque yo creo que en ese hacer mucho vas mejorando. La mejora se produce en hacer mucho. Si uno crea un solo video y no crea ningún video más, no mejoras más el video. Uno mejora en la medida, como en tu caso, que ya va por 250 y pico de videos. Fuiste mejorando en el camino, fuiste prolífico Mm, en la creación de contenidos en video. Me parece a mí que con el arte pasa lo mismo, ¿no? O sea, el, bueno, de hecho, Stephen King lo dice. Él dice que su primer libro es el peor de todos y que no lo compre más nadie. Y te lo dice así él, ¿no? Entonces, eh, y él es consciente que fue aprendiendo y mejorando entre un libro y otro y otro y otro, y hoy ya tiene más de 50 y pico de libros Stephen King, ¿no? mm, Entonces, hace falta ser prolífico para ser mejor artista. Y para ser prolífico hace falta tiempo. Si no tienes el tiempo, no vas a ser muy prolífico. Entonces, hay un gran dilema también que sucede en todo esto, ¿no? En lo que preguntabas vos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de hasta dónde en todo esto? Yo creo mm. que el hasta dónde es muy interno de cada uno, pero también creo que los artistas tenemos la responsabilidad de trascender con nuestro arte. Y estas palabras que dije ahora quizás sean fuertes, las digo de vuelta. Yo creo que un artista tiene la responsabilidad de trascender con el arte. Tenemos un don. Es como un médico que nace con el don de ser médico, pero se dedica a ser albañil. No está usando su don. Y para mí eso le produce karma, porque tiene un don que no lo está utilizando. Dios, el universo o en quien creas, te dio un don, pero no lo estás utilizando. Estás haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, hay una responsabilidad para Mm, mí desde el artista de apropiarse de los dones que tiene y de lo que quiere lograr con su arte. Y me parece que eso empieza por vivir del arte. En la medida en que no pueda vivir del arte, no va tampoco a poder crecer en todo este proceso que conlleva trascender con su arte. ¿Sí me explico? sí, 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 Eh, entiendo es lo que muy quieres decir. filosófico esto, yo entiendo que es No, muy no, 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 filosófico y no, muy te subjetivo. entiendo. Simplemente creo que hay momentos y momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, te estaba escuchando y estaba pensando en mi propia trayectoria, en lo que ha sido mi vida como artista y tal. Y no solo en el pasado, sino en la actualidad, ¿no? Que de repente tienes hijos, o sea, Claro, sí, hay veces que tienes que combinar tu sí, labor artística con otros trabajos de mierda, seguro, tienes que hacer mil historias.
De repente hay momentos mejores, momentos que de igual vendes una obra y estás un tiempo que estás como más tranquilo, o de repente, yo qué sé, ¿sabes? Pero el trabajo del artista, al menos mi experiencia, es que incluso aquellas personas que están más estables y que tienen una trayectoria más consolidada y que tienen sus galerías y que tienen unas exposiciones regulares en todo el mundo y ta, ta, ta. Los amigos o amigas que conozco que están en esta disyuntiva, muchas personas no tienen tampoco una estabilidad económica bollante, o sea, muy... ¿Sabes? No tienen mucha constancia. Muchas veces igual tienen una expo donde no venden nada, la otra venden un cuadro, pero tienen que pagar la mitad a la galería. Luego, ¿sabes? De repente están 2 meses que no tenían exposiciones. Ahora con el COVID se les aplaza o se les anula dos exposiciones que tenían, una en Estados Unidos y la otra en no sé dónde. Y, y es todo el rato como una carrera de obstáculos. O sea, ser artista, o sea, realmente tiene que ser algo muy vocacional porque incluso cuando te va bien, no hay garantías de nada. O sea, yo siempre he Claro. pensado que aquel que busque garantías, que busque cualquier otro tipo de trabajo, porque el artista, o sea, es alguien que ya lleva en el ADN el que tu vida va a ser una carrera de obstáculos. Bueno, es mi sensación, ¿eh? Ya te digo, Sí, igual hay gente que me dice, no, no, que va, yo soy artista, desde los 18 años toda mi vida ha sido así, siempre he ganado mucho dinero, me ha ido fantástico. Pero yo no he conocido a nadie todavía que esté así. Y ya te digo, incluso cuanto más alto estás dentro de lo que es tu trayectoria artística, y más exposiciones más gordas y más responsabilidades y tal, las caídas luego son brutales. Porque claro, si tienes un ingreso mensual que tú calculas que cada mes vas a estar ganando 5.000 euros de media, te vas a pillar seguramente un estudio de 300, 400 metros cuadrados con cristalera, con no sé qué. Vas a contratar tu community manager, tu fotógrafa, tu fotógrafo, tu no sé qué, tu no sé cuántos. Y a la que de repente los ingresos caen, tú caes y toda la gente que está ahí dependiendo de ti cae. Y mira, me viene por ejemplo a la mente el caso de Mariscal. Mariscal, no sé si lo conoces, es no lo un... conozco, no. Pues es un Cuéntame. dibujante, es el... Bueno, cuando hubo las Olimpiadas de Barcelona, la mascota fue muy... No sé si tú tienes más o menos mi edad. El Kobe, no Sí. sé si te suena. Bueno, pues es el dibujante del Kobe. Ah, mirá. Tiene un estilo propio, tiene unos dibujos buenísimos, ha hecho un montón de trabajos de animación. Para mí es un referente, me parece que es un gran dibujante. Pero, por ejemplo, tuvo una época en la que de repente tuvo un parón, por lo que fuera, a nivel económico, y, ¿sabes? De repente es como, ¡guau! ¿Sabes? Salió por la tele diciendo que estaba fatal, que tenía deudas, que, o sea, estaba en un momento crítico. Y es precisamente por esto que te digo, o sea, cuanto más dinero ganas, más grande es la infraestructura que generas a tu alrededor. Y esos gastos, a la que de repente tienes un pinchazo, se te va todo a la mierda. O sea, así, dicho llanamente, es como... Tendríamos que hacer un directo, Rayito, sobre finanzas personales para artistas, Ya. ¿no? O sea, esto de que cuando viene, sí, es muy, pero muy común. O sea, que viene la buena racha, el artista gana mucho y no sabe qué hacer y se la gasta, en vez de invertirla, de hacer otro tipo de cosas también, ¿no? Mm, eso Eh, es muy común, eso ha pasado Y me muchísimo. acordaba yo ahora de un libro que, bueno, si no lo vieron, está muy, muy bueno. El libro justamente se llama La sabiduría de la inseguridad, Mm, de Alan Watts, que es un filósofo, y él dice que vivimos en un mundo inseguro. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que es un mundo seguro, que estoy en mi casa acá adentro y no me va a pasar nada. Te pueden pasar cosas, ¿no? sí, sí. Y en relación a lo que hablabas, yo creo que, bueno, ahora en este último año con el COVID ya no hay ningún trabajo seguro, ni el de artista ni en el de no artista. O sea, los Cierto. médicos ya están colapsados, que era un trabajo que hace 20 años atrás, si alguien decía, mi hijo el médico era un orgullo, hoy los médicos son casi los peor pagos de muchos países, ¿viste? Eh, y puse como ejemplo los médicos, pero bueno, los docentes lo mismo, en Argentina no están muy bien pagos tampoco. Eh, Negocios que eran rentables y que era imposible que se caigan, como el del petróleo, el año pasado se cayó por la pandemia. Fue uno de los negocios
que siempre fueron rentables, siempre había nafta, siempre había el petróleo, las acciones subían, se desplomaron el año pasado, ¿no? Entonces, yo ya no sé si hay un trabajo seguro, ¿no? Y sí comparto esta idea de que los artistas tenemos que, un día nos toca ser verduleros y lo tenemos que ser, y al otro día nos toca ser artistas de vuelta y lo tenemos que ser, y al otro día nos toca ser youtuber y lo tenemos que ser, y al otro Mm, día nos toca ser instagramer y lo tenemos que ser. O sea, nos van tocando un montón de cosas. Eh, yo por suerte toco madera, que ya hace 15 años que solamente vivo del arte y de ayudar a artistas a que vivan del arte, ¿no? Eh, pero esos fueron mis últimos 15 o 20 años. Yo tengo 43 años ahora. Los primeros 20 no sabía qué hacer con mi vida, hacía arte caótico un día sí y no monetizaba y me frustraba y estuve como perdido hasta que me pude encontrar después, ¿no? mm. Entonces, para mí parte de un artista es esto también, es el perderse y el encontrarse a la hora de vivir del arte, ¿no? Y hay un montón de casos que se encontraron muy de grandes. El caso de Escher, que bueno, es un pintor que a mí me fascina, Escher. Escher vivió con los padres hasta los 50 años, creo. Y ahí empezó a vivir del arte. O sea, empezó a vivir del arte después de los 50. Una locura, ¿no? Y esto lo tengo bien presente porque justo o sea, leí el libro que lo tengo ahí la semana pasada. Fíjate vos, ¿no? Un artista tan de la puta madre, como le digo yo, y no pudo vivir del arte hasta después de los 50. Y no me digas que le falta calidad, porque hace unas cosas que son increíbles, Sí, yo cuando Escher, oigo ¿no? estas cosas, por un lado me alegro y por otra me deprimo. ¿Viste? Sí, porque pienso, bueno, o sea, en cualquier momento, o sea, cualquier edad es buena, ¿no? Para uno poder vivir de aquello que amas. Igual hay gente que a los Exactamente, sí. 40, otros a los 50, a los 60. Y luego, por otro lado, pienso en si hay que esperar realmente hasta los 50 para... Bueno, o sea, sobre todo hay si lo casos estás y ahí casos, ¿no? intentando, ¿no? Estás ahí trabajando y tal. Es como, joder, qué depresión, ¿no? Esperarte ahora hasta los 50. Yo lo cuento este caso porque, o sea, me parece que siempre estamos a tiempo. En mi Hmm, caso fue a partir de los 30, eh, otras personas fue a partir de los 20, otra será a partir de los 40 y en otras será a partir de los 50, pero siempre estamos a tiempo de hacer lo que realmente queremos, ¿no? sí, sí, Y sí, sí. esto creo que es el concepto más lindo y más importante de la charla de hoy, ¿no? O sea, Hmm. siempre estamos a tiempo de dar un volantazo, de retomar un proyecto que lo tengamos en el cajón, de reconectarnos con nuestras pasiones, con nuestros sueños. Siempre estamos a tiempo, nunca es demasiado tarde. Son las Wow, 10. ¿no? Son las 10. Este mensaje positivo, optimista me ha encantado y creo que puede ser como un buen cierre. Puede ahí cerrar un poco. Me gustaría invitaros a todas las personas que estéis viéndonos, una vez más, a que nos ayudemos mutuamente. En Instagram, etiquetar vuestro trabajo, lo que estéis haciendo, vuestros dibujos, pinturas, acciones performáticas, lo que os dé la gana. Etiquetarme o etiquetar a Nahuel si él quiere también, supongo que sí. Sí, seguro. Y lo vamos a ir reposteando. De esa manera, toda la gente que os sigue verán este vídeo y toda la gente que me sigue, que ya son 10.000 y pico, casi 11.000, también verán lo que estáis vosotras y vosotros posteando. Creo que es una buena manera de hacer bueno, pues es un win-win, ¿no? Mirar de ayudarnos entre todos. Me ha sorprendido que nadie ha enviado su página web para ser Estaba analizada. mirando lo mismo, Me ¿viste? ha Me parece sorprendido que un montón. o tienen Pero... miedo o no tienen página web. Quiero pensar que tienen miedo. Y ahora ya Es es menos tarde, o sea, que peor. nadie la envíe ahora porque ahora Sí, ya ya, estamos en modo ya de no hay tiempo. espera. Pero bueno, simplemente eso, que me ha sorprendido, qué bien que hayamos analizado mi página, porque al menos así me llevo el Espero que aprendizaje. te sirva lo que te Sí, comenté sí, hoy, ¿no? En sí, no, no, relación te a lo tu web, agradezco ¿no? muchísimo, de veras. No solo esto, sino el que estéis colaborando con mi página web y, bueno, con mi página web, ya no sé lo que digo, Con tío. el canal de Con el YouTube. canal, ya estoy un poco fundido, ¿eh?
No pasa Pues nada. eso, que te agradezco mucho Es un placer. Es el un que placer. compartas tu conocimiento, todo lo que sabes. Para toda la gente que nos esté viendo, recomendaros que vayáis al canal de YouTube de Nahuel. Luego pondré en la descripción la dirección para que podáis entrar y podáis ver sus otros vídeos que están muy bien. Y nada, ha sido un gustazo, ha sido un ¿Te parece gustazo. si hacemos Sí, un resumen antes de terminar de sí, los venga, cinco vamos puntos a por ello. importantes? No os Les voy olvidéis, a todavía vamos a compartir. hacer durante este resumen, si alguien quiere hacer algún super chat, que se anime, que lo haga ahora antes de que sea tarde. Venga, va, vamos Exactamente, a por el tienen resumen. tiempo todavía. Sí, sí, Bueno, vamos les allá. voy a compartir ahora un resumen que preparamos con Rachitox. Venga. Ahí está, ahora estamos en vivo y en directo. Hoy hablamos de claves para tu web de artista. Número uno, tener claro el objetivo. ¿Qué quiero que suceda con mi página web? Número dos, eh, ponerme en los zapatos del cliente. Pensar qué busca exactamente, qué quiere encontrar en mi web el cliente. Número tres, que sea simple y minimalista, que no esté llena de cosas para que no confunda al público. Mm. Cuanto más cosas, más confunde. Número cuatro, tener en cuenta que la página web va a ser una parte del ecosistema. No esperes que por tener una página web va a entrar el público a tu web y que te compre. Y el ecosistema va a tener que estar conformado por tus redes y en algunos casos por descargables que quieras regalar para ir creando tu tribu. Y número 5, crear acciones de atracción. El ejemplo del gato y el ratón, ¿no? Ser el ratón que atrae al gato. ¿Qué acciones vamos a implementar y hacer para atraer a el público y que quieran ingresar en nuestra página web y comprarnos? ¿Sí? Qué bueno ese último esquema, porque eso va a ayudar a la gente que esté viendo este vídeo a tomar nota y yo creo que esto os puede ayudar un montón, ¿sabes? Para a la hora de estructurar la página web, tenerlo ahí, pam, 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 súper ordenado y súper esquemático. O sea que me parece genial. Bueno, pues oye, de verdad, muchísimas gracias. Ahora ya todavía más por este trabajo que te has, Un ay, placer. perdonad, que te has tomado de hacer este esquema. Y nada, espero que nos veamos pronto. Luego, si quieres, acabamos de concretar cuando preparamos el siguiente. Dale, sí, Y dale. para toda la gente que estáis ahí, muchísimas gracias por estar ahí una vez más, apoyando el canal, por estar siguiendo los vídeos que vamos subiendo. Y nada, ha sido un gustazo estar con todas y todos vosotros. Espero que nos veamos muy pronto y ya sabéis, si no os habéis suscrito, suscribiros, darle al like, compartirlo y todo lo demás. Un fuerte abrazo. Venga, Abrazo chao. grande a todos.